Bueno, buenas tardes a todos desde cada rincón de la provincia y vimos que están poniendo que están desde varios lugares. Así que buenísimo, esto es lo que buscamos. Bueno, gracias a la virtualidad podemos estar desde distintos lugares, así que esa también es un poquito la idea. Bueno, hoy nos encontramos en la última clase de este programa de formación en gestión de resultados. Ya vieron la primera clase con Emilio Barisco, que fue sobre planificación estratégica. Ahora, perdón, la segunda clase fue con el contador Pablo Arnaiz sobre presupuesto y todo lo que tenía que ver con finanzas públicas. Y hoy llegamos a la última parte de la gestión por resultados que tiene que ver con los indicadores de gestión, su construcción, el análisis, para qué sirven y cuál también, y sobre todo entender lo importante que son los indicadores a la hora de hablar digamos, cuando hablamos de gestión por resultados. Para esta clase va a estar con nosotros el contador Mauro Ormachea. Mauro es contador público egresado de la Universidad Nacional del Nordeste, con amplia trayectoria en áreas comerciales y análisis dentro de las compañías de primera línea en el sector privado. La última fue Cervecería y Maltería Quilmes y Banco Galicia. Y bueno, su fuerte y la orientación de su trabajo estaba orientado a la mejora de los procesos, la visualización de datos y toma de decisiones basadas en información. Bueno, básicamente es el objetivo de este curso. En el sector público, y bueno, tuvimos el gusto de ser compañero de trabajo también en la Municipalidad de Corrientes. Él fue analista de planificación y análisis de gestión y también adscrito a la docencia en matemática financiera, una materia de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNE. Hecha esa presentación y agradeciendo nuevamente a todos por estar, que bueno, veo que está lloviendo en toda la provincia, no solamente acá en Capital, los dejo con Mauro. Bueno, buenas tardes a todos y gracias Santi por la introducción, por la invitación también a vos, a Lore, a todo el equipo de la Escuela de Gobierno. Eh, Gracias a todos también por estar acá hoy en esta tercera y última clase, este tercer módulo del programa. La verdad que tarde de lluvia, con frío, con partido de Canadá-Qatar, la verdad que se hace difícil, pero se valora mucho la voluntad y el compromiso de todos con el curso, así que nada más que palabras de agradecimiento. Eh, Mucha más introducción no voy a hacer, la verdad que ahí Santi cubrió bastante todo. Me mutearon, ahí va. No sé de qué parte, pero bueno, decía invitarlos a que vayan dejando sus consultas en el chat o que inclusive se desmuteen, hagan preguntas o comenten a lo largo de la charla para que se haga más interactivo y que la idea es que nadie se quede con dudas. Eh, si bien igual queda también abierto el foro en el aula virtual para poder ir haciendo intercambios y que puedan ir dejando consultas que surjan después o lo que fuera, acá también tenemos la instancia para hacerlo. Así que nada, bienvenido sea. Y bueno, sin mucho más preámbulo, voy a empezar a presentar para ir hablando también sobre algo más de lo que se trata específicamente la charla de hoy. Ahí está empezando, en un segundo que está un poquito lento. Muy bien. Como mencionaba Santi, la charla de hoy, este tercer módulo, se va a enfocar principalmente en el análisis de datos e indicadores, la construcción de indicadores, ¿sí? Y distintos tableros y demás. Vamos a ir entrando en los conceptos, en qué significa cada cosa y de qué hablamos cuando hablamos de cada uno de esos, de esas cosas que decimos que por ahí siempre lo usamos como sinónimos y son diferencias. Y sobre todo, cómo lograr que a partir de los datos y a partir de todo lo que hacemos en nuestro día a día, se puedan tomar decisiones y se pueda transmitir un mensaje con un significado y con un valor que vaya más allá de una presentación o de lo que fuera, ¿no? Eh, si bien la gestión, acá está un poco el índice que lo voy a pasar para un poco más rápido. eh, si bien en todo lo que tiene que ver con la gestión por resultados, haciendo como un resumen muy, muy rápido,
se refiere a la aplicación en el sector público de estrategias o de herramientas que por ahí son más tradicionalmente consideradas del sector privado, como ser todo el ciclo de administración, planificar, dirigir, controlar y demás, que es algo que en el sector privado, en las empresas, se hace desde siempre porque por una necesidad bastante importante. Desde hace ya algunos buenos años se está tratando de implementar esto mismo en el sector público, lo cual es, está buenísimo y se celebra, porque en definitiva es hacia donde debería tender todo. Obviamente que cuesta porque es un cambio grande de cultura y de formas de trabajar de un montón de tiempo, pero bueno, en definitiva es eso. Como también mencionaba Santi al principio, venimos de dos clases anteriores con Emilio, vieron planificación estratégica, donde ¿qué se hace ahí? Definimos qué resultados se quieren lograr, ¿sí? Y cómo se va a lograr. Se establece una visión, una misión, objetivos, metas. Repaso rápido, pero son conceptos que por ahí ya los vieron, solamente para refrescar. Eh, en la segunda clase, con Pablo, se tradujo todo eso a números, o sea, cómo todos esos planes estratégicos, todos esos objetivos y demás, se convierten en números y se les ponen recursos y se va haciendo como la ejecución de esos recursos atado a los planes que se van trazando, ¿sí? Cada peso está atado a un resultado, como bien dice acá la presentación. Y la clase de hoy, que podemos decir que es la última o la última etapa o la última parte de la cadena, pero que en realidad está muy interrelacionada con las dos etapas anteriores y atraviesa todo el proceso porque están en absolutamente todos los momentos de, de la gestión. Vamos a ver datos, información, indicadores, cómo analizarlos y cómo ayuda eso a tomar decisiones, ¿sí? Medir, monitorear y comunicar resultados, que es lo que cierra el ciclo. Y ahí hay un mensaje o una aclaración no menor que según el Banco Interamericano de Desarrollo, cuando realizó un diagnóstico para todos los países de Latinoamérica y el Caribe, es como el punto más débil en todos los sistemas de monitoreo y evaluación, ¿sí? El uso y la difusión de la información de monitoreo. Es decir, y les pasará a muchos de ustedes en sus lugares de trabajo y demás, que se cuenta con un montón de datos, con un montón de información, pero que pocas veces o es muy difícil que se termine usando esa información para tomar decisiones. Y ahí está el principal desafío y lo que estaría bueno que tratemos entre todos de buscarle la vuelta y empezar a darnos cuenta sobre todo de lo que pasa, cada uno desde nuestro rincón, porque así es como en definitiva se van produciendo los cambios, ¿no? Metiéndonos un poco más en los temas propios de la clase, vamos a ver un poco una revisión conceptual de algunas palabras que, como decía, se usan como sinónimos, que y muchas veces no lo son: datos, información y procesos de monitoreo y evaluación. Esperen que voy a achicar acá las fotitos, porque si no me tapo bastante. Muy bien. No es lo mismo tener datos que tener información para decidir, como menciona acá el título, ¿sí? Y hay una pequeña cadena de datos, información y evidencia. Dato e información, estarán acostumbrados a hablarlo y mencionarlo siempre como palabras para decir indistintamente lo mismo, pero la verdad es que conceptualmente son distintas. Y por un lado tenemos el dato como el primer concepto, que es una observación de la realidad sin ningún otro concepto, ¿sí? Acá en el ejemplo 342, que es un número, voy a poner el puntero así voy siguiendo, es un número que por sí solo no me dice nada, no me comunica nada y no me permite tomar ninguna decisión, ¿sí? Yo les puedo decir azul y si no les digo más nada, ustedes no saben a qué me refiero, es el color de la remera que tengo. 48, no digo nada, son los puntos que tengo en el PRO de Mercado Pago. O sea, absolutamente todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, todo, genera datos, ¿sí? Todo lo que hacemos en nuestros trabajos, todo lo que hacemos en nuestras actividades, genera datos, que la gran mayoría probablemente no sirvan para nada o no sean relevantes para alguna decisión que tengamos que tomar, pero absolutamente todo es un dato o deja un dato detrás, ¿sí? Para que un dato se transforme en información, que es el segundo eslabón de la cadena, tiene que tener como un poco más de procesamiento, ¿sí? Hay que agregarle contexto. Entonces, si yo a ese 342 que estaba antes, ya digo, che, 342 son los expedientes procesados en marzo,
y listo. Mi interlocutor va a entender a qué me estoy refiriendo, por lo menos sabe de qué hablo, ¿sí? No sirve para nada porque es algo que si yo no explico más, la otra persona no sabe si es bueno, si es malo, si creció, bajó versus el periodo anterior. La verdad que no me permite a mí tomar una decisión ni un curso de acción en base a ese mensaje que estoy queriendo dar. Y ahí es cuando aparece la evidencia, ¿sí? Esto es un concepto que está adaptado de vuelta por el BID para lo que es específicamente la gestión por resultados, pero de una cuestión conceptual mucho más antigua y más general, más general, que habla de una cadena que va desde el dato hasta la sabiduría y cómo en el medio tenés el dato, la información, el conocimiento, y eso se transforma en sabiduría. Es lo mismo, pero traducido acá al sector público y se habla de la evidencia. Entonces, la información, para convertirse en evidencia, tiene que estar comparada con una meta y con una tendencia, ¿sí? Como acá en el ejemplo, 342 expedientes se procesaron en el mes, que queda un 15% por abajo de la meta y es el tercer mes consecutivo de caída. Ahí sí, a mí como persona que tengo que tomar una decisión con respecto a un área o a una tarea o una actividad, tengo algo más de fundamento para poder salir a hacer lo que tengo que hacer, ¿sí? Porque como les decía, de los 48 puntos que tengo en el PRO de Mercado Pago, si yo no tengo otro contexto, no sé si es bueno o malo. Si yo sé que le erré a todos mis plenos y seguramente sé que mi 48 es malo, y si me veo en el ranking, me doy cuenta más todavía que mi 48 es malo, pero entonces ahí es donde se refuerza el hecho de todo tiene que estar comparado contra algo, contra una meta y contra un contexto un poco más grande que da significado a todo esto, ¿sí? Algo que está bueno aclararlo, si bien decimos que la gestión por resultados es algo netamente como del sector público, el concepto, y quizá las dos clases anteriores en algún sentido pudieron haber sido un poco más aplicables. Voy a tratar de ir haciendo yo un paralelismo entre el sector público y el sector privado, porque en definitiva todo lo que sea análisis de datos, indicadores y demás es aplicable a cualquier tipo de organización. Entonces, por ahí si hay gente acá que no trabaja en el sector público o que son independientes o lo que fuera, les va a servir para cualquier cosa que quieran emprender y hacer, así que está bueno que lo tengan también en cuenta. Siguiendo un poco con el contenido, hablábamos de la cadena, ¿sí? Dato, información, evidencia, todo parte del dato. Y si yo no tengo datos que sean confiables como primera medida y como insumo fundamental, no hay ningún indicador que sea posible. Ya estoy empezando a hablar de indicadores, todavía eso viene un poquito después, pero todo tiende hacia eso, así que todo parte de datos que sean confiables y a partir de ahí está bueno entender o detectar cuáles son los problemas frecuentes que nosotros podemos encontrar con los datos, ¿sí? En primer lugar, podemos encontrarnos con datos incompletos. A medida que voy hablando, les pido que vayan reflexionando si a ustedes les toca trabajar con datos, que seguramente sí, porque como decíamos, todo, absolutamente todo genera datos, ¿sí? Piensen en su día a día y en sus jornadas, ejemplos de estas cosas que vamos charlando. En primer lugar, datos incompletos. Les puede pasar muchas veces recibir, por ejemplo, planillas de Excel, donde tienen distintas columnas y muchas filas con campos vacíos. Alguien que se olvidó de completar o lo que fuera. Esto es uno de los principales problemas, ¿sí? Tener datos incompletos. Yo trato de hacer un seguimiento de algo, pero si tengo como mi input o mi insumo principal cosas que están vacías o que no son consistentes entre áreas, y vamos a estar complicados. Si yo recibo dos reportes de lo mismo y los dos tienen números distintos, es imposible que yo arme algo que decida algo y no puedo confiar en los datos de los que parte todo, ¿sí? En segundo lugar, datos desactualizados, ¿sí? Sistemas que no se actualizan con la frecuencia que yo quisiera. Yo necesito reportar diariamente el avance de un programa de vacunación, pero a mí el sistema se me actualiza una vez por semana y ya parto de un error, digamos. No puedo actualizar con la frecuencia que quisiera, no me sirve el dato, tengo que buscar otro dato, ¿sí? Datos que no son comparables, distintas áreas que registran lo mismo de forma distinta. Volviendo, no sé, un ejemplo de los hospitales. Tengo un hospital que me reporta, qué sé yo, cantidad de vacunas aplicadas en el mes y otro hospital me reporta cantidad de personas vacunadas, ¿sí? No puedo comparar los dos, no tengo ninguna forma de hacer una conversión y que los dos datos hablen entre sí, porque la cantidad de vacuna puede ser una misma persona, vacunaste
son tres cosas distintas, y personas vacunadas, te cuenta una sola, entonces ya no hay forma de hacer un match ahí. Datos no digitalizados también es un problema muy frecuente y muy complejo, ¿sí? Porque tenemos información por ahí atrapada en papel, que genera dos problemas. Por un lado, un cuello de botella, porque dependemos de una persona que después sea el que se encargue de volcar todo eso a un sistema. Y aparte, sumar un nivel más de error donde la persona que ingresa el dato, como cualquier humano, se puede equivocar y tenemos, o sea, datos desactualizados por un lado y erróneos por otro, porque seguramente algún error va a haber en la cantidad que tenga que, que registrar. Y por último, el sesgo de registro. Se registra lo fácil y no lo importante. Como les decía antes, absolutamente todo genera datos, pero no todo es importante. Y muchas veces tendemos a querer registrar o usar como dato cosas que son fáciles en lugar de ir al hueso y a lo que realmente importa, que generalmente es más difícil de medir y de cuantificar. No sé si digo, che, quiero medir la productividad de mi plantilla de empleados, perfecto, dale. Para eso hay muchas formas de medirlo, pero digo, no, vamos a hacerlo más fácil, vamos a medir cuántas veces se levantan y ir al baño. Y es fácil de medir, sí, seguramente una pavada, lo contás y listo, pero no te dice nada, es un indicador, o sea, está registrando lo que es fácil, pero que no te va a ayudar a tomar la decisión. Y acá a la derecha vemos como un caso ilustrativo, ¿sí? Donde hubo una situación, un punto de dolor que eran toda la cantidad de trámites que habían en papel, como decíamos antes, y mediante un proyecto que es la gestión documental electrónica, que estuvo durante el plan de modernización, principalmente durante la gestión del gobierno de Macri, ¿sí? Se trató de digitalizar todo esto, y esto apuntó, o sea, disparó hacia por dos vías. Por un lado, acelerar los trámites, porque trámites que no se hagan en papel y que se hagan a través de una computadora son mucho más rápidos, y aparte generó datos, porque al tenerlo todo digitalizado, es posible medir tiempos, tiempo de resolución, el stock de trámites pendientes, cuellos de botella y demás, y eso genera eficiencia. Entonces, solamente a modo de ilustrar y de mostrar cómo con alguna iniciativa se puede ir cambiando y mejorar estas cuestiones. Si voy muy rápido, me avisan, levantan la mano, me dejan por el chat, no sé si no me aparece por el chat por acá, pero bueno, me van avisando y vamos volviendo sobre los temas. Antes de definir un indicador, hay que definir de dónde van a venir los datos, digamos. Hay como dos fuentes primarias que son las principales. Por un lado, los datos pueden ser primarios, que es cuando son recolectados directamente por el organismo del responsable del programa. Ahí pueden ser registros propios, encuestas que realicen a medida, la observación directa en campo, ¿sí? Por otro lado, tenemos datos secundarios, que son aquellos que los producen otras organizaciones, otros lugares con otros fines, y nosotros las podemos reutilizar para, para lo que nosotros necesitamos. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿sí? Por el lado de los datos primarios, la principal ventaja es que se adaptan exactamente a lo que yo necesito medir, porque yo estoy definiendo qué datos voy a ir a recolectar, pero consecuentemente son más caros y más lentos de producir, ¿sí? Y por el lado de los datos secundarios, la ventaja es la eficiencia, tanto en tiempo como en costo. Si yo tengo que entrar a la página del INDEC para sacar un dato y a mí me sale gratis, y aparte lo tengo inmediatamente, pero probablemente no tenga la apertura que necesito, no mida exactamente lo que yo quiero o con la unidad de medida que yo estaba buscando, ¿sí? Entonces, en todos los casos va a haber que hacer como una balanza entre lo que yo necesito que sea tan a medida como con cuánto estoy dispuesto a gastar o cuánto puedo gastar, y a partir de ahí tomar la decisión de si me sirven los datos secundarios, voy a tener que ir a recolectar de forma primaria. Perdón, me tomé un poquito de agua. Y aparte de la clasificación del origen de los datos, tenemos los métodos de recolección, ¿sí? Hay distintos métodos, acá hay como algunos ejemplos abajo, que están ordenados de los métodos menos estructurados y más baratos, ¿sí? Hasta los más estructurados, que ya llevan un poco más, son bastante más costosos de realizar y llevan un poco más de tiempo, ¿sí? Menos estructurados pueden ser conversaciones con los interesados, entrevistas, grupos vocales o focus group, como se le puede llamar también en inglés, la observación en campo, la revisión de registros, encuestas de satisfacción, encuestas pero con muestreo,
y censos o experimentos. De vuelta, todo va a depender de los recursos con los que contemos y de la precisión que se necesite del dato para tomar la decisión de cuál va a ser el más apropiado para nosotros. Seguimiento, monitoreo, evaluación son tres procesos con objetivos distintos. De vuelta, así como hablamos de datos e información, por ahí se suelen confundir y hablar indistintamente de uno o de otro. Tenemos estos procesos que muchas veces en la conversación se habla de forma igual de seguimiento, monitoreo, evaluación, sin tener una distinción, pero que realmente no son lo mismo, no se aplican en el mismo momento ni con la misma frecuencia. ¿Sí? Cuando hablamos de seguimiento, estamos hablando, o nos hacemos la pregunta en primer lugar de si estamos ejecutando lo planificado. Como dice acá, el concepto es la verificación continua del avance de proyectos y planes respecto a los cronogramas y metas. De vuelta, lo estamos comparando contra las metas, contra los cronogramas, estamos comparando contra algo, ¿sí? Y algo que va al día, o sea, va a depender obviamente del proyecto de que se trate y demás, pero se hace de una forma mucho más periódica, puede ser hasta diaria o semanal, dependiendo del caso o de la necesidad. Se usan reportes de avance, semáforos de hitos, ¿sí? Hitos van a ser todos los hechos que van marcando el avance del proyecto. En segundo lugar, o el otro proceso que tenemos es el monitoreo, que la pregunta que viene a responder es si estamos alcanzando los resultados que esperamos, ¿sí? Ya aparte de la recolección de datos, informa el progreso hacia los resultados. Va un poco más allá de la ejecución o de las tareas, se enfoca un poco más en, che, en base a cómo venimos y si seguimos de esta manera, ¿vamos a llegar a donde queremos llegar? ¿Vamos a llegar a la meta que nos propusimos? Se nutre de otros productos o de otras herramientas, un tablero de indicadores, un informe de desempeño, ¿sí? En tercer lugar, una evaluación. Es entender por qué se obtuvieron los resultados, hacer como una reflexión sobre qué pasó qué enseñanza nos deja el proceso, ¿no? Si vamos a un caso como un ejemplo, pongamos un proyecto de repavimentación, la repavimentación de la ruta 27, ¿sí? Se va a repavimentar porque se entendió que estaba bacheada, que había alto número de accidentes, que el tiempo necesario para llegar desde Salada a Goya era muy largo, entonces, bueno, vamos a repavimentarla. Aclaro antes, todos los ejemplos que voy a dar son todos inventados, nada es cierto, así que por las dudas hago esa aclaración. Eh, Tenemos ese proyecto, a partir de ahí ¿dónde se enfocaría el seguimiento? El seguimiento sería donde diariamente se hace el reporte de los metros que se asfaltaron en el día, los recursos que se consumieron, es lo que viene al día y se ve, che, por día tenés que asfaltar 50 metros, perfecto. Día a día se ve y se ve si se cumplió o no, se ejecutó o no lo que se tenía que hacer. ¿Sí? El monitoreo podría ser semanal o mensualmente. Se revisa cómo viene el avance con respecto a los plazos que se habían estipulado y también con el presupuesto que estaba disponible, cómo viene, si hay algún desvío o no. Y por el lado de la evaluación ya vendría a ser, una vez que se terminó de refaldar la ruta que se había planificado, que se habían proyectado algunos objetivos, algunas metas, entender esas actividades que se llevaron adelante, si ese proyecto que se terminó si se hizo en tiempo, si se llegó al objetivo, si se cumplió con las metas, todo eso, pero aparte, entender los motivos. Que la verdad que hicimos la ruta de nuevo, sí, y la verdad que se redujo el tiempo de llegada de Salada de Goya, bajó en un 15%. Perfecto, buenísimo. ¿Y bajó la siniestralidad? No, vos sabés que no, la siniestralidad aumentó, porque ahora la gente va más rápido. Qué macana. Bueno, ahí es entender el porqué y entender si de cara a futuros proyectos tenemos que hacer algo distinto. Entonces ahí es entender, bueno, para la próxima o tenemos que hacer reductores de velocidad o tenemos que poner un radar, algo que trate de corregir este otro impacto que queremos tener en la sociedad, básicamente. Espero haber sido claro con esta distinción, pero bueno, entender que son tres procesos distintos, tienen frecuencias distintas y tienen herramientas o finalidades distintas. A ver si cambia. Bien. Seguir la ejecución no es lo mismo que seguir los resultados. Acá está la principal distinción entre lo que es el sistema de gestión tradicional y el sistema de gestión por resultados, ¿sí?
Con un sistema de gestión tradicional, nosotros siempre medimos lo que hacemos, medimos insumos, actividades, productos, y por ahí no se va tanto a ver si se cumplió con los objetivos, ¿sí? Medimos talleres realizados, horas dictadas, pesos ejecutados del presupuesto. En cambio, en un sistema de gestión por resultados, lo que se mide son efectos e impactos. Esto vamos a verlo ahora enseguida, está dentro de la cadena de resultados, pero se miden estas cuestiones, ¿sí? Y lo de insumo por ahí no es tan relevante, sino que se piensa más en lo demás. Personas que consiguieron empleo, los chicos que aprendieron a leer, los trámites que se pudieron resolver a tiempo. Vamos ya directamente al efecto que tuvimos en la sociedad o en el público objetivo de la política o del proyecto que se quiso implementar. Fuente de datos del sector público, esto lo traigo más que nada como una fuente de consulta, no voy a entrar en detalle, pero cuando hablamos de las fuentes secundarias de datos, podemos acceder a todos estos portales, digamos, el INDEC, el CISA para información sanitaria, el CINIDE, información relativa a educación, GDE, que es lo que hablábamos de la gestión documental electrónica, para ver tiempos de trámites y demás, eh, estos portales para ver ejecución presupuestaria y el portal de datos abiertos de datos.gov.ar, donde tenemos un montón de datasets que se pueden consultar y ver eh, a demanda, digamos. Breve resumen de lo que fue este primer bloque, ¿sí? Donde empezamos hablando de la cadena del dato, más conceptual, qué es un dato, qué es información, qué es evidencia, qué diferencia cada uno y cómo conectamos los tres. Todo surge del dato, necesitamos que el dato sea de calidad y evitar los principales problemas que solemos tener y entender que si no tenemos datos de calidad, la verdad que es imposible seguir en la cadena o tratar de tener indicadores a partir de esos datos y hay que reverlo o revisarlo antes de poder hacer cualquier otra cosa. ¿Cuáles son las principales fuentes o métodos de los datos que tenemos disponibles? Diferencia entre seguimiento, monitoreo y evaluación, dónde entra cada una, cuáles son los objetivos de cada una y la diferencia en las frecuencias, ¿sí? Y por último, el enfoque por resultados, donde no vamos a medir lo que hacemos o lo que se entrega, sino más bien qué efecto o qué impacto tiene en la sociedad o qué cambio producimos en la vida de las personas a partir de proyectos o planes que se lleven adelante. Vamos adentrándonos un poquito más en el núcleo más duro de la clase, que son los indicadores, y entender cómo se hace un buen indicador, qué requisitos tiene que tener y qué es un indicador en definitiva, porque hay que definirlo, ¿sí? ¿Qué es un indicador? Es una expresión, puede ser cuantitativa o cualitativa, que mide cómo se comporta una variable y nos permite verificar el grado de cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Entonces, es un número, o también pueden ser palabras, o puede ser cualquier cosa, cuantitativo o cualitativo, que me permite medir algo y verificar si estoy cumpliendo o no mis objetivos, ¿sí? En otras palabras, podemos decir, es una herramienta que nosotros diseñamos para medir el impacto que tienen las acciones o los planes o los proyectos de una organización, o en este caso del gobierno, eh, y, y detectar desvíos, ¿sí? ¿Qué hace un indicador? Traduce un fenómeno en un valor, porque de vuelta es una expresión cuantitativa o cualitativa, que es observable y que es comparable. ¿Para qué sirve? Para comparar contra una meta y entender si tenemos algún desvío sobre el que tengamos que tomar alguna decisión. ¿Qué no es un indicador? Un dato suelto. Como veíamos antes, un dato sin contexto no sirve para nada, no me sirve para tomar decisiones. Eso no es un indicador y ahora igual vamos a definirlo bien y ponerle todos los componentes que tiene que tener. Un indicador no es el fin, sino que es un instrumento que nos permite medir lo que nosotros queremos gestionar, ¿sí? Es muy importante entender qué es un indicador, es muy importante definir un indicador y también es muy importante cuando nosotros vamos a diseñar el indicador, porque el indicador es algo que se diseña en base a lo que yo necesito, tener en cuenta que todos los indicadores en una organización generan conducta, ¿sí? A cualquier organización que vos le pongas indicadores de cualquier tipo que sea, te van a generar
conducta en la gente a la que vos medís por ese indicador. Para ponerlo de ejemplo, yo quiero medir, che, a ver cuántos expedientes está cerrando una persona o cuál es el porcentaje de expedientes cerrados de una persona. Tengo que ver bien sobre qué lo mido, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, decido medir, para eso te lo voy a medir como la cantidad de expedientes cerrados sobre, mejor dicho, cerrados a tiempo. La cantidad de expedientes que cerraste dentro del tiempo estipulado sobre la cantidad de expedientes que cerraste, van a buscar la forma de que ese indicador no les dé mal. Entonces, como vos le estás dividiendo por los expedientes cerrados, van a decidir no cerrarlos. A partir de ahí, el indicador va a estar bueno, pero a costa de empeorar otra cosa. Entonces entra ahí en un juego bastante fino de ver bien qué elegimos medir y cómo decidimos medirlo. Solo a modo de comentario y que lo tengan en cuenta si van a diseñar algún indicador. La cadena de resultados y cómo se usa para construir indicadores. Esto seguramente lo vieron en la primera clase, que es cómo se conecta los insumos con el impacto que tiene que generar en la población, ¿sí? Los cambios sociales que se buscan generar. Eh, los insumos son los recursos que tenemos disponibles antes de hacer cualquier cosa. Con esos insumos se hacen actividades, tareas, procesos, ¿sí? De esos procesos surgen productos, que pueden ser bienes o servicios, que se entregan a la población. Esos bienes y servicios generan algún efecto en el beneficiario, que no depende 100% del producto del bien entregado. Y esos efectos, en definitiva, terminan generando un impacto, que es un cambio social duradero y más a largo plazo. Para cada una de estas, perdón, para cada una de estas etapas dentro de la cadena tenemos indicadores distintos, ¿sí? Que los vamos a ver en la siguiente slide, pero para no hablar en el aire, ¿sí? Eh, la primera etapa de la cadena es el insumo, que es el indicador tiene que responder con qué cuento. Entonces, a partir de ahí vamos a decir, che, ¿cuántos docentes tenés contratados para dictar un curso? ¿O cuántos facilitadores tenés contratados? Mide un recurso disponible antes de que pase cualquier otra cosa. Acá estamos trabajando sobre un programa ficticio de capacitación laboral para desocupados. A nivel insumo ya lo dijimos. A nivel proceso, che, estoy ejecutando las tareas, el porcentaje de los módulos del programa dictados sobre el total planificado. Entonces, ¿qué medimos? Si la actividad se realiza o no. Y no me interesa si alguien está aprendiendo. Yo estoy viendo el avance de lo que tengo que hacer y nada más, ¿sí? A partir de ahí vamos al nivel producto. Una vez que termino yo el proceso, yo entrego un producto. ¿Qué es? Che, bueno, en este caso, la cantidad de personas que completaron el curso y les entrego un certificado. ¿Me dice algo eso sobre algún efecto, algún cambio a largo plazo? Y la verdad que no. O sea, solamente es, yo cumplí, di el curso, entregué el certificado y quedó ahí. Nada más que eso. Podemos ir a un nivel más y ver el efecto. Che, de esa gente a la que yo capacité, le entregué el certificado además, ¿cuántos aprobaron la evaluación de competencias? Y a partir de ahí sí, o sea, es algo que ya está generando un impacto, es algo que no depende 100% en este caso, del Estado o del área que dictó el curso, sino que también requiere algo de la otra persona. La otra persona tuvo que haber aprendido, tuvo que haber estudiado, aprendido y aprobado. Entonces, ya generó un cambio por lo menos en esas personas que aprobaron. Y por último, el impacto, que sería como algo más, un cambio duradero y a largo plazo, de todas esas personas que hicieron el curso, que rindieron, que aprobaron, ¿cuántos consiguieron empleo? ¿Sí? Eso es lo que todo sistema de indicadores tendría que buscar medir y tendría que ser lo más importante de todo, pero que también es lo más difícil, ¿sí? Porque no es tan sencillo ni llevar ese seguimiento, ni atribuir el hecho de haber conseguido empleo solamente a un programa de capacitación laboral, porque en el medio pueden haber muchas otras cuestiones, muchas otras cosas que influyen. No sé, la persona hizo otros cursos, se capacitó en otras cosas, lo que fuera, pero en definitiva es como un poco más complejo y más abstracto tratar de asignarlo solamente a una cuestión. Vamos una más, vamos a entrarnos cada vez más en lo que son los indicadores y lo que tienen que cumplir. Así como veían en la primera clase los objetivos y los requisitos que tienen que cumplir, que son los que deberían ser SMART, en este caso tenemos otra sigla para definir las propiedades de un indicador,
que es Roca, Roca pero con doble C, ¿sí? Roca se refiere a relevancia, objetividad, claridad, completitud y accesibilidad. Todas estas cinco propiedades tienen que cumplir y si no cumple con alguna, la verdad que es un indicador que no debería usarse y que no sirve para tomar decisiones. Relevancia es medir algo que realmente importe para tomar decisiones. Como les decía hoy, che, si quiero medir la productividad, bueno, vamos a medir cuántas tazas de café se toma Mauro por día. Y la verdad que puedo tomar 45 tazas de café, pero ser muy productivo. Son cosas que no es relevante medir eso. Tendría que buscar otro indicador que tenga más sentido y que sea un poco más útil, ¿sí? Objetividad. Tiene que ser independientemente de quién mida, llegue al mismo resultado. No tiene que depender del criterio de la persona que está tomando la medición. Por ejemplo, vamos a ver, che, cómo es el nivel de atención del CAPS tal, ¿sí? Yo le puedo preguntar a dos personas y si no hay un criterio objetivo para definirlo, capaz que una persona me dice, la verdad que es buena, y otro me dice, no, es muy mala. No, es imposible que yo pueda verificar eso porque es algo muy subjetivo. Entonces, tiene que ser algo que independientemente de quién lo mida, llegue al mismo resultado. Claridad es que no permite interpretaciones ambiguas ni contradictorias. Por ejemplo, si tengo un indicador que me diga porcentaje de avance del proyecto. Depende de quién lo lea, puedo decir, che, para mí el avance del proyecto lo mido en base a la guita que estoy gastando. Otra persona me dice, no, para mí el avance del proyecto es cuántas actividades completé. Otro me dirá, no, para mí es no sé, cuántas notebooks entregué. Puede ser, si no está claramente definido, no está claro a lo que estamos haciendo referencia, es imposible que sirva el indicador. Tiene que ser completo, es decir, capturar todas las dimensiones que son relevantes de lo que estamos midiendo, no dejar nada fuera, ¿sí? Si voy a medir, che, la cantidad de viviendas construidas. Está bueno, pero no me está aclarando si son viviendas unifamiliares, plurifamiliares, si son viviendas completas, si son monoambientes, cuál es la calidad de las viviendas. Deja fuera muchas cosas que son bastante relevantes para lo que yo estoy queriendo saber. Y por último, la accesibilidad, que es a qué costo yo obtengo la información que me va a dar ese indicador, ¿sí? Un indicador que sale muy caro de calcular deja de servir, ¿sí? Si yo digo, che, la verdad que puedo conocer no sé, la satisfacción de atención en algún organismo público a través de encuestas a una muestra de la población que hago una vez por mes. Está bueno, o sea, me sirve saber la satisfacción sobre la atención en las distintas dependencias, pero hacer encuestas a una muestra es algo muy costoso, tanto en tiempo como en recursos, y la verdad que no sé si vale la pena en este caso eh, calcular ese indicador. Si no tengo una forma más fácil de medirlo, la verdad que yo lo dejaría de lado y esperaría un tiempo para hacerlo de otra forma. ¿Sí? Entonces, de vuelta, si un indicador falla en cualquiera de estas cinco letras, no sirve, por mucho que esté bueno, que sea el mejor indicador de la vida, si alguna de estas cuestiones no se cumple, lo mejor es no tener en cuenta ese indicador y tratar de buscar otro. No sé si lo dije, pero por las dudas lo repito. No hace falta que tomen nota del contenido de estas diapositivas. Tienen ya cargado en el aula virtual un material de lectura que está como un poco más detallado que esto que está en formato presentación. Eh, pero tienen eso y aparte después se va a subir también la presentación y también tienen la bibliografía como base de todo, así que no es necesario que anoten datos que vean acá anotados. ¿Cómo se construye un indicador? Bueno, los ocho componentes que menciona, no, esto no lo mencioné todavía, perdón, son los ocho componentes que tiene que tener todo indicador. Asimismo, las propiedades que son cinco, ahora son los componentes que son ocho. En primer lugar, tiene que tener un nombre, ¿sí? Que tiene que ser claro y tiene que ser específico. Acá hay un ejemplo que es el porcentaje de expedientes resueltos en menos de 10 días hábiles. Parece que es un choclo, parece que es un montón de palabras, pero créanme que cada una de esas palabras o cada uno de esos
símbolos o lo que fuera que tenga dentro ese nombre del indicador, es necesario. Porque si yo a este nombre, por ejemplo, le saco el porcentaje de, me queda expedientes resueltos en menos de 10 días hábiles. Yo a simple vista y leyendo el nombre, ya no voy a saber si estoy hablando de valores absolutos o si me están hablando de un porcentaje. Entonces, esto tiene que estar, ¿sí? Porcentaje de expedientes, si le saco la palabra resueltos, porcentaje de menos de 10 días hábiles, y no sé si son resueltos, si son ingresados, si son cerrados. Tengo que adivinar o tengo que ponerme a analizar la información que está contenida para entender a qué hace referencia. Si le saco la palabra hábiles y ya surge la duda otra vez, yo cuando lo lea voy a saber, che, pero son días corridos, días hábiles, días. Entonces, siempre tiene que ser súper claro, súper detallado el nombre para no dejar lugar a dudas, ¿sí? En segundo lugar, una definición que es qué mide y cómo se calcula. Todo indicador va a tener una fórmula para, para ser calculado, ¿no? Un numerador, un denominador, una fórmula o lo que sea, tiene que estar explícito, tiene que haber una ficha donde esté todo esto contenido. En el siguiente slide lo vamos a ver, pero igual se los menciono ahora. Se tiene que dejar expuesta cuál va a ser la fuente de esos datos, ¿sí? Si es una fuente primaria o secundaria, si surge de un registro, si surge de un sistema, de qué sistema, si surge de alguna página en particular o de donde sea, tiene que estar expuesto y tiene que estar claro. ¿Quién va a ser el responsable, ¿sí? de reportar ese indicador, de mantenerlo actualizado y de todo, y de velar porque lo que dice el indicador esté bien? Porque si no hay un dueño asignado, la verdad que el indicador capaz que dura 2 semanas y después va a terminar muriendo. Tiene que establecerse la frecuencia, cada cuánto ese indicador se va a actualizar, cuándo se va a reportar, cuándo se va a medir, ¿sí? Tiene que tener una meta, como decíamos antes, el dato sin una meta y sin otra cosa con que compararlo no sirve para nada, porque yo no sé si mis 48 puntos del PRODE son buenos o no, porque mi meta era 100 puntos, entonces ahí ya me doy cuenta que estoy mal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el valor esperado? Por ejemplo, 80%. ¿Cuál va a ser la línea de base? Che, ¿cuánto tenía antes? ¿O de qué va, de qué número vengo y cómo estoy hoy para entender si, más allá de la meta, estoy mejorando o empeorando, porque todo puede pasar. Y por último, un semáforo para que la visualización sea sencilla, ¿sí? Tiene que haber como un sistema de colores, unas reglas a partir de las cuales se pone en verde, se pone en amarillo si estoy cerquita de cumplirlo, o se pone en rojo en el caso de que esté todo mal, ¿sí? Estos son los 8 componentes y acá lo vemos como un poco más resuelto y mostrado, ¿no? Un indicador de resultados. Como decíamos antes, tenemos la cadena de resultados. eh, para un programa de vacunación antigripal. Tengo el nombre acá arriba bien grande que me dice cuál es la cobertura de vacunación en adultos mayores de 65 años. Ya sé de qué estoy hablando. A partir de ahí, che, ¿cómo calculo eso? ¿Quién me dice cuál es la cobertura? Listo. ¿Cómo lo calculás? Viendo la cantidad de personas mayores o iguales a 65 años vacunadas sobre el total de personas de más de 65 años que existen en el padrón por 100 para tenerlo en porcentaje. Está claro y no deja lugar a dudas cómo yo estoy calculando eso que voy a empezar a medir y reportar. ¿De dónde voy a sacar la información? Del CISA y proyecciones del INDEC. Está claro cuál es la fuente. Si alguien lo quiere cotejar, lo puede hacer perfectamente. ¿Quién va a ser el responsable? La Dirección de Epidemiología. Otra vez, está claro quién tiene que mantenerlo actualizado y quién tiene que reportar esto. ¿Cada cuánto? De forma mensual durante la campaña de vacunación, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi meta? Y la verdad que yo quiero llegar a un 75% de la población objetivo. ¿Cuál es la población objetivo? La cantidad de adultos mayores de 65 años que existen en el padrón, ¿sí? ¿Y cuál es mi línea de base? Che, la verdad que el año pasado yo llegué a 55%. O sea, acá ya estoy viendo, che, parto de un 55, este año quiero llegar al 75, esa es la meta, y a partir de ahí voy a ver si mi indicador da más del 65%, se va a poner en verde. Si estoy entre el 60 y el 74%, que ya es por encima del año anterior, se me queda en amarillo, y por debajo de 60 puntos, la verdad que está en rojo porque es una mala campaña, ¿sí? Esto como gráficamente entender cómo se debería ver todo lo que conforma un indicador. Errores que se repiten, ¿sí? en los sistemas de indicadores. En primer lugar, medir lo fácil y no lo importante, también como lo vengo repitiendo hace rato,
terminamos midiendo cosas que son sencillas o que es fácil de tener el dato y que no sirve para nada. Por ejemplo, en este caso, che, cantidad de informes producidos. La verdad que me puedes pasar 550 informes, si a mí no me sirven, si yo no los leo, si no permiten tomar una decisión, la verdad que no, no sé, no es útil. Deja de medirlo, digamos, no lo mandes más. En segundo lugar, confundir un proceso con un resultado. Como decíamos antes, la gestión por resultados se debería enfocar en efectos y en impacto, ¿sí? Entonces, no me cuentes cuántos talleres hiciste, no me cuentes cuántas clases de gestión por resultados diste, sino que contame cuál es el grado de aprobación de ese taller o de esa clase, y a partir de ahí vemos realmente si tuvo algún efecto o algún impacto positivo en la población y logramos lo que buscábamos, ¿no? Otro error muy común, no tener la línea de base. Che, no sé, o sea, me pongo meta todo, pero no sé cuánto era el año pasado. Capaz que yo digo, quiero, no sé, reducir vamos a la campaña de vacunación, quiero llegar al 75%, dale, perfecto. Y la verdad que el año pasado estuve en 80, pero si yo no tengo la línea de base no puedo saberlo. Entonces, capaz que estoy cerrando peor que antes y no me doy cuenta. Otro error muy común, poner metas sin fundamento. ¿Qué significa esto? Vieron que está la analogía de ponerle la zanahoria delante al burro con el palo que se va persiguiendo. Si uno pone la zanahoria demasiado lejos del burro, deja de ser algo que desafíe a la persona, ¿sí? Si yo pongo una meta que está demasiado optimista y que es imposible de lograr, ese indicador que debería servirme a mí para motivar a la gente a llegar a algo, deja de tener sentido, porque la persona que está siendo medida sabe que no va a llegar, entonces todos los esfuerzos los deja estar porque sabe que es imposible, o si la meta está muy cerca, es autocumplida, tampoco tiene sentido. ¿Para qué medís algo si no estás buscando una mejora real? ¿Sí? Tener demasiados indicadores también es un error, la verdad que no está bueno. Marea a la gente tener un montón de cosas a las que prestarles atención. Así que cuando hablamos de indicadores, y sobre todo en algunos casos que ahora vamos a ver con un poco más de detalle, menos es más, ¿sí? Y que no tengan un responsable asignado sería como el último error más frecuente. Si nadie es dueño del indicador, si nadie se va a encargar de mantenerlo actualizado, si nadie va a velar porque lo que reporta ese indicador esté bien, en muy poco tiempo va a dejar de existir. Seguro, seguro que va a dejar de existir porque se- si nadie se hace responsable, no hay manera de que viva eso. De vuelta un repaso rápido de toda la cadena, así como arrancó este bloque 2 que es específicamente indicadores. Arrancamos, bueno, por la definición que no está acá. En segundo lugar, la cadena de resultados y los distintos indicadores que tenemos en cada una de las etapas, ¿sí? Las propiedades, las 5 propiedades que tiene que tener un indicador: relevante, oportuno, claro, confiable y alcanzable. Eh, Tipos y frecuencia de indicadores que, bueno, en base a la cadena de resultados, cuáles son los 8 componentes, ¿sí? Que los que vimos recién, y los errores que está bueno tener en cuenta y tratar de evitar para que los indicadores en definitiva sean útiles y tengan sentido. Muy bien, casi una hora hablando, así que nada, vamos a hacer una pequeña pausa para que puedan ir al baño a calentar más agua para el mate, un cooling break como los que tienen ahora en el Mundial. Así que también está abierto para preguntas. Si alguien se quedó con alguna duda o quiere repasar algo, bienvenido sea. Voy a ir leyendo un poco el chat también. Veo que hablan mucho de la lluvia. Acá empezó a llover hace un rato también, así que nada. Ahí respondo una pregunta que no tiene que ver con contenido de tu charla, Mauro, pero dicen cuándo se subiría el cuestionario. Eso vamos a estar avisando en el foro y se va a avisar cuáles son qué tiempo se tiene para hacer, cuándo se va a hacer un recuperatorio y todas esas cuestiones. Estén atentos al aula y bueno, y tengan activadas las notificaciones para que les lleguen a su mail. Ahí está la aclaración.
Alicia pregunta, ¿dónde se implementa operativo y real todo esto en la administración pública? Bien, ahí respondiendo a Alicia, la verdad que eh, todo esto es algo que tenemos que hacerlo cada uno desde nuestro lugar. Hoy en día también puntualmente hablando del gobierno provincial, está el nuevo Instituto de Modernización e Innovación que tiene como a su cargo toda la parte de seguimiento de números, indicadores y demás, pero en absolutamente todas las áreas tiene que haber una persona responsable de seguir indicadores, porque como les decía al principio, todo lo que nosotros hacemos, todo, y ni siquiera hablando de programas y talleres específicos, genera datos y genera cosas que son medibles, ¿sí? En las organizaciones que son más eficientes, o más organizadas, todo se mide y capaz que son extremos que tampoco está bueno replicar, pero todo eh, debería ser susceptible de ser medido. Bueno, muchas opiniones ahí en el chat sobre, sobre distintos indicadores que no son tan ciertos. Ahí la verdad que bueno, los juicios de valor están a la orden del día, pero bueno, si es objetivamente medible, se puede, se puede hacer la comparación, ¿no? Si un indicador es objetivo, tiene que poder cualquiera comprobarlo. Ahí también una aclaración, ahí preguntaron qué, qué aplicaciones o programas se utilizan. Por dar un ejemplo, yo hoy me toca a mí ser subsecretario y nosotros, bueno, en distintas áreas que dependen de la subsecretaría, por ejemplo, la Escuela de Gobierno, si queremos tomar ejemplo, indicadores de este curso, nosotros podemos ir armando indicadores del total de inscriptos, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos son por localidad, cuántos son de capital, cuántos son del interior, por edades. Y eso, para eso no es necesario tener ninguna aplicación o ningún programa. Si se quiere arrancar con esto, como decía Emilio también en la primera clase, es empezando a implementar el método y se puede utilizar un Excel, por ejemplo. Tranquilamente se puede utilizar un Excel donde se plasme todo esto que nos decía Mauro, sin necesidad de estar pagando algún software muy caro. Excelente la pregunta y muy bien la aclaración. La verdad que hay ansiedad ahí en el chat porque ese es el contenido que viene enseguida. Ya lo vamos a ver, pero bueno, está buena la respuesta y la aclaración. Bueno, ahí están preguntando cómo se accede a las clases anteriores. Ya contestaron, pero igualmente lo contestamos por acá. Las clases se graban, esta clase también está siendo grabada, así que en el aula virtual van a poder acceder a todo eso. También, como les dije, esta presentación que están viendo ahora la voy a subir y aparte de la presentación hay un material de consulta que tiene como un poco más detallado todo, que también ya está disponible por si quieren entrar y chusmear un poquito. Si les parece, vamos retomando, así no dilatamos tanto, no sé si les dé el tiempo a calentar el agua o fue muy breve la pausa, pero bueno, vamos a poquito volviendo al contenido. Ahí igualmente queda el chat abierto y se van respondiendo las consultas que hayan quedado en el tintero, ¿sí? Muy bien, como les mencionaba hace un ratito cuando surgió la pregunta del chat, ahora viene la parte más divertida de la clase, que son los tableros de indicadores. Reciben distintos nombres, ¿sí? Según la bibliografía, se llaman tableros de indicadores, tablero de gestión, tablero de comando, dashboard. Puede tener muchas formas de llamarlo, eh, que la verdad seguramente la primera vez que lo lees o cuando lo lees y no entendés bien de qué se trata, te asusta un poco. Lo digo porque a mí me pasó cuando yo no entendía del tema o no sabía a qué se refería. A mí me hablaban de tableros y pensaba en algo súper profesional o súper complejo que era inalcanzable. Y la realidad, disculpen, la realidad es que un tablero no es más que un conjunto de indicadores, ya vimos lo que son los indicadores recién, pero es un conjunto de indicadores que nosotros definimos, que nosotros elegimos, presentados de una forma estética, de una forma que favorezca la visualización, que permita tomar conocimiento rápido de lo que se necesita ver
y no mucho más que eso, ¿sí? Eso es un tablero de indicadores. Para, para armar un tablero tenemos diferentes herramientas, ¿sí? Que me parece que está bueno tenerlo en cuenta. Por eso, como primera diapositiva de este bloque, me pareció, no sé por qué no cambia, ahora sí, me pareció que estaba bueno traerles como las principales herramientas que hoy existen y que hoy están disponibles para la construcción de tableros, ¿sí? Acá hay 5, existen algunas otras, algunas serán mejor, otras serán peores, algunas son más fáciles, otras son más difíciles de usar, pero son las herramientas que existen y que ahí están. Como decía Santi, hoy está, por ejemplo, Excel y Google Sheets, dependiendo de qué use cada uno, eso está, ahí está disponible para todos. Eh, no será lo más lindo, lo más estético del mundo para hacer gráficos, pero es funcional, sirve a los efectos que necesitamos y si nos permite acomodar la información como nosotros queremos y eso después podemos tomar decisiones, la verdad que viene de 10. Me adelanté, acá en el primer cuadradito está Google Looker Studio, lo puse así como resaltado y dice equilibrado además, ¿por qué? Porque a mi entender, cuando para una persona que recién arranca, para alguien que por ahí no tiene tanto conocimiento o quiere empezar a probar, es lo más, dentro de todo, lo más sencillo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es gratis, porque se trabaja online, no hace falta descargar ningún tipo de programa, se conecta perfectamente con las hojas de cálculo de Google, eh, y es como muy usado por eso. Y dentro de todo también es de los más sencillos para hacer, para hacer gráficos. Una aclaración antes de seguir, o sea, en esta clase puntualmente no vamos a ponernos técnicos a explicar cómo se arman modelos de datos, fórmulas, consultas, nada muy técnico, nada muy complejo, por un lado porque no es el fin y no es el foro para esa charla, y porque aparte es algo que requiere de muchísimas horas y de muchísimo más tiempo, así que por eso no es el fin algo tan técnico y algo tan, che, paso a paso, cómo se arma un tablero en alguna de estas plataformas, sino más bien darles nociones, darles las herramientas para que puedan ustedes entender dónde están los datos, cómo deberían estar estructurados los datos, cómo se construye un indicador, cómo se construye un tablero de indicadores a partir de los indicadores que ya se armaron antes y con qué herramientas ustedes cuentan para poder hacerlo, ¿sí? Hablamos de Looker Studio como el más sencillo dentro de todo para empezar. En segundo lugar estaría Power BI, ¿por qué? Porque tiene su parte gratuita, pero también tiene una parte que es de pago si uno quiere publicar o acceder al servidor y demás. Hay que pagar una tarifa mensual. Tableau también es otra herramienta que está bastante, bastante maleable dentro de todo y se puede usar para crear. De Excel y de las planillas de Google ya hablé. Y por último, ya lo más avanzado sería empezar a jugar con lenguajes de programación. Python es un lenguaje de programación que se usa un montón en el mundo del análisis de datos, porque está bueno y sirve para hacer visualizaciones bastante eh, flexibles y que se puede amoldar un montón a lo que cada uno necesita. Solo a modo de resumen y para que lo tengan a mano, está bueno que lo tengan, que tengan esta diapositiva para consultar si alguna vez deciden empezar a probar y generar sus propios tableros. Que realmente se trata de eso, se trata de probar y de buscar algún tutorial en YouTube o lo que fuera, pero es meterle y probar y empezar a practicar y así se empieza y se crean los primeros tableros. Algo que está eh, muy bueno resaltar, que es fundamental, es que en cualquier organización, ya sea pública o privada, existen 3 niveles a grandes rasgos de jerárquicos que necesitan información de una forma muy distinta, ¿sí? Le voy a contar un ejemplo de la práctica, de algo que me pasó a mí, ahí también con el contador Merino nos pasó hace ya varios años. Eh, un buen día nos pidieron el responsable de comunicación de la municipalidad. Che, necesitamos tener como un reporte de avance de gestión de los principales proyectos para el intendente. Perfecto, nosotros teníamos toda la información, todo era cuestión de armar nada más y empezar a hacerlo. También, perdón, me olvidé de Emilio, bueno, Emilio también nos tocó este desafío. Tuvimos todo un día armando, qué sé yo,
tabla súper completa, teníamos realmente una matriz con todos los proyectos en la fila, en las columnas teníamos detalle de qué era el proyecto, los responsables, el grado de avance, un semáforo que marcaba cómo venía, si estaba en verde, en amarillo, en rojo, súper, súper detallado, la verdad que es un laburazo tremendo. Se lo entregamos también ahí a la persona que nos pidió, esa persona lo recibió, buenísimo, nosotros estábamos muy contentos. Y así como lo recibió, una persona con mucha más experiencia que nosotros en aquel entonces, nos dijo, che, la verdad que está muy bueno esto, pero fíjense si no pueden hacerlo un poco más resumido, ustedes vieron que el intendente no tiene tanto tiempo, necesita bien, así bien rápido cómo vienen las cosas. Y esa fue la primera vez donde eh, me choqué con la realidad porque la verdad que son cosas que uno las ve en la teoría, sabe, ¿sí? Nivel gerencial, táctico, operativo, los tipos de información y demás, pero hasta que no te toca, capaz por despistados, no nos dimos cuenta de que la forma en que tiene que ver la información o la forma en la que le tiene que llegar la información a los niveles más altos de la pirámide organizacional tiene que ser cada vez más reducida, tiene que ser muy poquitos indicadores que muestren cómo vienen las metas estratégicas, ¿sí? Y nada más. A partir de ahí, esa persona que está en un lugar de decisión importante tomará cartas en el asunto si ve alguna alerta que le llame la atención. En base a eso, que muy rápidamente le permite ver, como dice acá en esta visual, a nivel de alta conducción, que te dice CEO, ministro, intendente, gobernador, quien sea, ¿sí? Son tableros que se tienen que leer en menos de 30 segundos. Muy fácil, muy rápido y muy claro en el estado de situación, ¿sí? Pasando a un siguiente nivel, ya un nivel táctico, donde todavía no es donde se ejecuta el trabajo operativo, pero un nivel un poquito más arriba, un gerente de área, un director de departamento, jefe de departamento y demás, que más allá de ver ese indicador o el estado de ese indicador o el estado de esa meta, es empezar a entender un poquito más abajo qué está fallando, cuál es el área que viene flaqueando, en qué tarea, en qué actividad, en qué proyecto, es como que metiéndonos un poquito más, ¿sí? Y ya hay que empezar a entender causas y desagregar el número para buscar dónde podemos estar fallando, ¿sí? Y por último, a nivel operativo, es el nivel donde sí más detalle y más nivel de desagregación tiene que tener la información, tiene que ser información casi en vivo, instantánea o con la actualización lo más periódica posible porque es donde tienen que, más allá de ver grandes agregados o ver tendencias y demás, tienen que empezar a planificar día a día o jornada a jornada cómo tiene que ser el laburo, cómo tendría que darse todo para ir cumpliendo con las metas de ese trabajo diario, ¿sí? Acá también un resumen como de los tres niveles gerencial, táctico y operativo. ¿Cuál es la pregunta que tienen que responder cada una de ellas? ¿Sí? Nivel gerencial, si estamos yendo bien hacia los objetivos o si hay alguna alerta. El táctico es, che, ¿por qué estamos donde estamos? Y qué área o qué proceso es el que me está fallando, si es que hay algo fallando. Y a nivel operativo es, ¿qué tengo pendiente hoy? ¿Qué está fuera de control? ¿Sí? Cantidad de KPIs que va de menos a más según se baja un poco en la pirámide. ¿Cuál es el nivel de detalle? Esto no voy a empezar a leerlo tan, tan a fondo, pero les queda también en el contenido. Sepan que siempre a nivel arriba en la pirámide son pocos KPI, una información muy agregada, o sea, agrupada y bien, bien concentrado, con una periodicidad también un poco más espaciada en el tiempo, y a medida que se va bajando es donde más apertura tiene que tener y más frecuentemente necesita de la información, ¿sí? Eh, Ahora tenemos las siguientes diapositivas, son todas como ejemplos bien gráficos de cómo debería ser un tablero para cada uno de estos niveles. Y tenemos dos ejemplos, uno para una empresa del sector privado y otro para una empresa del sector público, principalmente para ver los paralelismos y que en definitiva la forma y lo que se debería mostrar siempre es lo mismo. O sea, por eso les decía que esto es aplicable tanto al sector público como privado, porque la información, los datos, los indicadores siempre terminan siendo como muy similar lo que tenemos que hacer con ellos y cómo debería cada uno orientar una decisión. Voy a tratar de avanzar medio rápido en esto para no hacerla tan larga, pero bueno, el primer caso de una empresa privada vemos que es
una empresa bastante grande con 500 empleados, hace logística, o sea, hace envíos, tiene 2.000 envíos por día en promedio, tres centros de distribución, tres KPI estratégicos. Acá KPI es indicador, es unas siglas en inglés que significan indicadores, ¿sí? Los indicadores principales del negocio son el porcentaje de entregas en tiempo, el costo por envío, porque busca rentabilidad, y el NPS de los clientes, que en definitiva es el nivel de satisfacción de los clientes con el servicio. Si vamos una más, vemos como sería un tablero a nivel SEO, que como les decía, es bien resumido, con pocas cosas y con la información bien grande, marcando alertas para tomar una decisión rápida. Acá vemos que está marcando, che, ¿cuándo fue la última vez que se actualizó esta información? Esto está muy bueno tenerlo también para que el que lo ve sepa qué está mirando. Información que pertenece a octubre del 2025, ¿sí? Y como vemos en este caso, están los dos indicadores en amarillo y un indicador en rojo. El indicador de entregas en tiempo cerró en un 87, te marca cuánto sería la meta, que era el 92, o sea, se quedó por abajo de la meta, por eso está en amarillo. Y encima 2 puntos por abajo de septiembre, con lo cual también te marca la tendencia que viene cayendo. El costo también está en amarillo porque quedó por encima de la meta, o sea, más caro, y también creciendo contra el mes anterior. El NPS quedó muy lejos de la meta, entonces está en rojo, que marca un 61 versus 70, y también cayendo versus el mes anterior. Rápidamente, el presidente de esta empresa puede mirar en qué centro de distribución tiene el quilombo. Acá ya ve que es en Centro Norte, pues los otros dos, dentro de todo, cerraron por encima del promedio. Entonces, acá la persona que ve esto, ni bien abre, ya sabe que tiene que llamar por teléfono al jefe del centro de distribución norte y preguntarle qué está pasando y por qué no está entregando los productos a tiempo. ¿Sí? Y por último, el NPS, que como vemos, marca bien una tendencia bajista y una meta de 70 que queda cada vez más lejos de la performance real, ¿sí? Como dice acá abajo, de vuelta, lectura en 30 segundos, te das cuenta rápido que los tres KPI están mal, están en alguna alerta, que Centro Norte es el principal problema. Y aparte tenemos el NPS que viene cayendo, así que algo mal estaremos haciendo porque los clientes hablan y dicen que estamos trabajando mal. ¿Qué decisión te lleva a hacer? Bueno, tengo que llamar al gerente de operaciones de Centro Norte para ver que me explique cuál es el motivo. En un segundo nivel, che, la gerencia de operaciones tiene un tablero ya un poco más aperturado. Ven que hay bastantes más números, ¿sí? Con más detalle. Vamos a ver cantidad de envíos, cuál es el porcentaje de entrega a tiempo, cómo viene versus el mes anterior, el costo detallado en cada uno versus el mes anterior, cuáles son las incidencias, o sea, qué es lo que explica que este número de entregas. Acá tenemos un poco más de cuáles son las causas, che, por qué venimos complicados en las entregas, y la verdad que lo principal es la demora en la ruta. Estamos eligiendo rutas que son lentas o que tienen mucho tránsito, lo que sea. Entonces ya te invita a tomar una decisión, en primer lugar, de tratar de redefinir tus rutas, porque evidentemente el problema está ahí. Ausencia del destinatario también ves que es el segundo más importante, entonces, che, tendríamos que empezar a llamar a las personas antes de ir a la casa, porque capaz que está faltando eso para asegurarnos de que estén. Y así como que te va invitando a tomar decisiones cada vez a un nivel un poco más palpable y más de las tareas específicas que hay que hacer. Y por último, un tablero de supervisor o un tablero de nivel operativo, que ya, como dice acá, en información en este caso a nivel en vivo, o sea, se actualiza instantáneamente y vas viendo los casos a medida que van ocurriendo. Te dice, bueno, a qué hora se actualizó, cada 5 minutos, todos esos detalles están muy buenos que se vean y que se sepa, ¿sí? Te dice cuántos envíos tienen el turno, ya estamos hablando de un turno, o sea, de un día, planifica en el día su laburo y ya sabe lo que tiene que hacer a partir de la información que le muestra el tablero, cuántos tiene demorados, cuántos camiones en ruta y demás. Muchísima más información que si vos le presentaras esto a un presidente o a alguien ya que está más arriba en la cadena de jerárquica, la verdad que no le interesa saber tanto detalle, te va a decir mucho texto, resumímelo, decime dónde está el problema. Entonces acá es empezar a tomar decisiones línea por línea, cliente por cliente, caso por caso, paciente por paciente, y es donde debería estar el foco de atención. Vemos, che, este es el más demorado, cuál es la acción sugerida o requerida, y así con cada uno. Pero claro, acá el supervisor
no interpreta tendencias, sino que tiene que ir tomando acciones en base a cada una de las alertas que le van surgiendo, ¿sí? No mucho más para andar acá, de vuelta es un caso ejemplo para que visualmente entiendan a qué hacemos referencia cuando decimos de los distintos requerimientos de información según el nivel jerárquico. Ténganlo presente, ténganlo en cuenta porque es muy importante, tanto cuando van a reportar cosas por escrito como cuando van a tener una conversación y reportar cosas de forma oral. Sepan que el interlocutor, depende de dónde esté ubicado en esa cadena jerárquica, necesita distintos niveles de información, distintos niveles de indicadores que no son los mismos y que tenemos que tener en cuenta para que básicamente esa persona le sirva lo que nosotros le decimos y no termine siendo algo que escucha o que lee y que no le interesa y no sirve para nada. ¿Sí? Otro caso de ejemplo, este que lo que les decía con el sector público ahora, nada, van a ver que es muy similar, no voy a detenerme mucho, pero es como un programa de capacitación del gobierno provincial, inscriptos, casos por cada técnico que da la clase, los tres KPI principales, los tres indicadores principales. Vemos que en el tablero de dirección, o el más arriba, ve de vuelta tres indicadores, el estado de cada uno con su meta, con la tendencia, ¿sí? Vemos una pequeña apertura para entender qué tipo de capacitación es el más complicado y hay que tomar una decisión al respecto. Sí, la verdad que los tres tipos de capacitación que damos, la virtual, justo hoy estamos en una capacitación virtual, pero no es el caso, les digo que es un ejemplo inventado, es la que peor inserción laboral trae. Y después la evolución por trimestre, cómo viene performando trimestre a trimestre, ¿sí? Un tablero a nivel coordinador, como sería, con un poco más de detalle y un poco más de apertura, que le permita tomar otras decisiones ya con información más detallada. Y a nivel técnico, de vuelta, información bien al pie, los caso por caso, con las decisiones de en cada uno de los casos, qué tenés que hacer y cuál es tu nivel de urgencia según la criticidad de cada uno de esos. ¿Sí? De vuelta, no mucho más, son ejemplos y está bueno tenerlos en mente para saber cómo manejarlos. Tipos de visualización, los principales y cuándo conviene usar cada uno. Eh, las visualizaciones, cada una tiene un sentido, tiene un tipo de información que permiten comunicar más fácil que otros, ¿sí? Las barras horizontales o verticales, que seguramente conocen, son muy buenas para comparar valores entre distintas categorías. Ahora después vamos a ver un ejemplo, pero son muy buenas para eso. Y no son tan buenas cuando tenemos como un montón de categorías o un montón de series, porque se vuelven barritas muy chiquititas y muy confuso de leer. Entonces, si tuviera que comparar, por ejemplo, la cantidad de expedientes resueltos por organismo, yo sé que tengo 5 organismos y tengo rápido las barras ordenadas de mayor a menor y lo puedo ver fácil y me permite tomar decisiones con eso. ¿Sí? Un gráfico de líneas es muy bueno para mostrar tendencias en el tiempo, cómo viene evolucionando un indicador o algún dato que yo quiero, que me interesa ver. Por ejemplo, la mortalidad infantil me interesa que baje, entonces lo veo con un gráfico de líneas. Una tarjeta o KPI card se llama, es cuando tenés el número así bien grande, como los que veíamos en el tablero del SEO, acá un poquito antes. Esto sería un KPI card que te muestra bien grande el número y algún poquito de detalle abajo, que es para resaltar cosas bien importantes y cómo vienen contra la meta. eh, un velocímetro, o sea, no hay mucho más que explicar que es un velocímetro que te muestra, acá está la meta y te va mostrando cómo viene el valor real, si estamos llegando o no, ¿sí? Pero solamente permite medir un indicador a la vez, porque si medir más de uno ya no se puede agregar, digamos. Y por último, una tabla con un semáforo de colores que te vaya mostrando cómo viene cada uno y comparar unos con otros. No se puede ver en tendencias, se ven como, che, tengo varios indicadores y tengo todos con colores, pero es para un momento en particular. No me va a servir para mirar si quiero ver varios meses o cómo viene creciendo o decayendo algún indicador en particular. Eh, Está bueno entender que la elección no es algo estético, sino que es algo funcional. Hay gráficos que sirven para una cosa y no sirven para otras, y no porque a mí me guste mucho un gráfico de barras, lo voy a usar para todo, porque no sirve, y si lo uso y está mal elegido, puedo llegar
estar comunicando mal las cosas, dando información que no es correcta y terminar induciendo a una decisión errónea o que no es del todo acertada, ¿sí? Ejemplos de los gráficos. El gráfico de barra dijimos que es muy bueno para comparar categorías entre sí. Quiero ver, che, la cobertura de la vacunación en adultos mayores de 65 años, que es el ejemplo que vimos hoy, podemos rápidamente comparar cómo viene entre estas categorías, che, Capital, Goya, el centro de corriente y demás. Y al ordenarlos, es muy fácil detectar quién viene mejor y quién viene peor, y rápidamente te puedes enfocar en el final del ranking y entender qué acciones tenés que tomar distintas para poder, por lo menos, igualar a los que vienen mejor, o, por qué no, cumplir con la meta en el caso de que esté por encima. Fíjense que, fíjense cómo está presentado este gráfico, ¿sí? Cómo con un título te llama la atención hacia donde debería estar tu atención. Te dice, la cobertura cae fuerte en Mercedes y Bellavista, queda por debajo de la meta en 5 departamentos, ¿sí? Eh, Habíamos dicho que la meta está acá del 70%. Acá te dice que se está midiendo el porcentaje de adultos vacunados sobre el padrón objetivo, qué periodo es, el tercer trimestre del año 2025. Vemos que solamente Capital y Goya quedaron por arriba de la meta, son los que están en verde, y los demás están por abajo, ¿sí? Y tenemos el semáforo de colores. Todos los componentes que vimos antes de un buen indicador están acá. ¿Cuál es la fuente? ¿Y quién es el responsable de confeccionar este indicador? Otro ejemplo, como veíamos el gráfico de líneas, ¿sí? Vemos la tendencia, cómo viene cayendo la tasa de mortalidad infantil, y acá el título te dice la mortalidad infantil baja sostenidamente desde el 2019, pero todavía está en 1,4 puntos por encima de la meta. Una meta de 17 por mil, y estoy en 18,4, entonces sigue siendo un problema y algo que hay que atender, pero evidentemente las acciones que venimos tomando, resultados vienen trayendo porque el número cae y eso es, en este caso, positivo. De vuelta, aclara cuál es el periodo medido, acumulado de septiembre te aclara, cuál es la fuente y demás. Todo lo que tiene que tener un indicador para que sea útil y que sea válido. ¿Sí? Me parecía que no estaba bueno empezar a hablar o estar hablando de indicadores o estar hablando de tableros y demás y no hacer mención a esto. La verdad que hoy en día existe una herramienta que hasta hace poco tiempo no existía, que es la inteligencia artificial. ¿Sí? De hecho, nada, vino a resolver una cantidad de cuestiones, a ayudarnos en un montón de tareas operativas o cuestiones que antes por ahí nos llevaban un montón de tiempo y hoy las podemos automatizar y aprovechar el tiempo en cosas que agreguen realmente valor. Eh, Les decía, de hecho, la presentación que están viendo está hecha con una inteligencia artificial, porque yo lamentablemente no tengo estas capacidades estéticas y artísticas, pero gracias a una IA pude hacer una presentación bastante aceptable a mi entender. Así que, así como yo puedo hacer la presentación, sepan que los tableros de indicadores se pueden hacer también con la IA en distintas medidas o con distinto grado de intervención, ¿sí? Acá hay como una escala donde abajo te marca, por un lado está, che, el extremo, la guía te hace el trabajo completo y el otro extremo, que la guía te enseña a hacerlo. Para mí lo mejor, lo más recomendable es usarla en algunas etapas del proceso, no dejar que te haga todo, porque la verdad que perdés el control de lo que está pasando ahí, o no sabes exactamente cómo está haciendo los cálculos, qué está tomando y demás. Así que sigue siendo necesario conocer, entender, aprender a hacer estas cosas, pero hay un montón de cuestiones que quizás no las sabríamos hacer o nos llevaría muchísimo más tiempo. Hay fórmulas que son, por ejemplo, muy largas para redactarlas o que tienen un montón de partes y demás, que hoy con la inteligencia artificial se la pedís y en menos de un minuto te devuelve una fórmula de 20 líneas. Hay que aprovecharlo, hay que tenerlo como una herramienta, como un aliado, más que como algo que nos viene a reemplazar, ¿sí? Pero sepan que existe y hoy como que con esto no hay excusas, no existe el, che, no sé cómo se hace, o esto no me sale, esto no, lo que sea, porque si no tengo ganas de mirar un tutorial en YouTube, sé que puedo
consultarlo con una inteligencia artificial y sí o sí me resuelve el problema, ¿sí? Como le decía acá, bueno, para seguir un poco la visual, eh, por un lado está el extremo que te la genere completamente, vos le pedís con palabras qué necesitas ver, qué indicadores querés tener, en qué formato, si es para celular, si es para computadora, detalladamente en lenguaje natural lo que vos querés y te lo genera. Parece increíble, pero te lo genera y te muestra un tablero que parece hecho por un analista de datos y que le llevó una semana entera, ¿sí? En un segundo nivel, te puede ayudar con el diseño y con la estructura, ¿sí? Lo usa para decidir qué indicadores son los más apropiados, con qué tipo de gráfico debería ir acompañado un indicador, ¿sí? Podemos usarla como fuente de consulta y que nos ayude con eso. En otro nivel, que nos ayude con las fórmulas o con el código, si queremos codear algo, podemos valernos de la inteligencia artificial para que nos ayude, ¿sí? Siempre entendiendo qué está haciendo y siempre entendiendo qué es lo que nosotros necesitamos y qué es lo que tenemos que pedirle. Podemos usarlo como un paso a paso, decirle, che, decime paso a paso cómo tengo que hacer para mostrar un gráfico de torta que tenga la distribución del ingreso, lo que sea. Te va a mostrar paso a paso cómo tendrías que organizar la información en los datos para poder llegar a tu objetivo. Y por último, como análisis e interpretación. Si a mí me tiran un tablero con indicadores, yo le puedo volcar a la guía de eso y decirle, che, interpretame esto, decime qué tendencias ves, qué alertas puedes sacar de acá y que nos ayude desde ese lado también, ¿sí? Eh, Acá como un criterio, como les decía, para mí lo mejor es usarlo como una fuente de consulta que nos ayude con fórmulas, que nos ayude a hacer cosas que no sabemos, pero siempre tenemos que entender qué estamos haciendo, tenemos que saber cómo hacerlo y la responsabilidad por el indicador, por lo que diga, por los números que arroje, sigue siendo humana. O sea, si yo soy el responsable de generar un tablero, se lo tira la IA, me devuelve algo, se lo pasa a una persona que tiene que tomar decisiones y la información estaba mal, el responsable voy a ser yo. Entonces tengo que siempre velar por asegurarme de que esa información está bien y tengo que poder discernir si está bien o no, digamos, eso es fundamental. Y otra cuestión importante, estamos hablando de IA, no podemos dejar de aclarar esto. Es muy importante cuando trabajamos con la inteligencia artificial tener mucho cuidado con los datos que nosotros le proporcionamos, ¿sí? Hay un montón de datos cuando trabajamos en organizaciones que son confidenciales, que contienen información estratégica, con información sensible, números que no deberían ser públicos. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, mucho criterio y mucha responsabilidad para laburar con esto y no empezar a meterle a ChatGPT o a Claude datasets que incluyen un montón de info que no debería salir del recinto de la oficina, porque nada, esa información después termina nutriendo al modelo y puede ser muy peligroso y tener muchas consecuencias bastante graves, ¿sí? Entonces, como principios, tres principios, pero bueno, en líneas generales tener mucho cuidado con la información que le damos a la IA, no usar datos personales o sensibles cuando vamos a trabajar con esto, tratar de anonimizar o poner como números aleatorios o lo que sea, ¿sí? No brindar la información reservada o estratégica, entonces no le demos un Excel con información confidencial, sino, che, yo trabajo con el Excel y le pido a la IA que me brinde la estructura, que me brinde la fórmula, que me brinde paso a paso, pero no le voy a dar el acceso a mi información y ojo con el uso de las cuentas personales gratuitas, porque muchas de las herramientas que vimos antes, Power BI, Tableau y demás, que tienen su parte gratuita, permiten publicar informes en un servidor que es público. O sea, yo puedo generar un tablero en Power BI de forma gratuita y después publicarlo en Internet, pero ese informe termina siendo público. Entonces, salvo que la información que yo voy a publicar sea algo que a mí no me interese que la vea cualquier persona en el mundo, no lo debería subir ahí. Mucho cuidado con eso, ¿sí? Porque para eso también hay como acuerdos o contratos que se hacen donde hay, che, por ahí las guías se contratan en las empresas con acuerdos de no alimentar el modelo, cosas así, o no retención de la información, que en esos casos sí se puede, pero bueno, hay que tener mucho criterio y cuidado. De vuelta no me voy a cansar de repetirlo, criterio y cuidado con la guía, porque si viene una herramienta que está buena, puede traer consecuencias graves si la usamos mal, ¿sí?
Repaso rápido, como en los demás bloques, de lo que vimos en este bloque. Hablamos de tableros. ¿Qué era un tablero? Un conjunto de indicadores organizados de tal manera para que me permitan a mí tomar decisiones, que me cuenten una historia rápidamente, que me permitan laburar, depende de dónde estoy parado en la estructura, cómo se tiene que estructurar la información según el nivel dentro de la estructura jerárquica, ¿sí? Si soy, si estoy reportando un nivel gerencial, la información bien resumida y al pie. Si soy en un nivel más táctico o segundo nivel, un poco más desagregado, entendiendo causas, entendiendo áreas o dónde tengo la oportunidad para mejorar. Y en un nivel operativo, información bien detallada y bien trabajada para que esa persona salga y cumpla con con sus tareas rutinarias de la mejor manera posible y apuntando donde tiene que hacer los goles. ¿Sí? Los casos para que los vean de repaso eventualmente si les interesa. Los tipos de gráfico que se pueden incluir en los tableros y cuándo conviene usar cada uno. ¿Sí? Las herramientas que están en el primer lugar. Y por último, la inteligencia artificial con el disclaimer de responsabilidad para tener mucho cuidado de cuándo lo usamos. Estamos hablando mucho de la parte más dura, de los indicadores, de los números, de los tableros, de los datos, de la información y demás. Pero aparte de todo esto, y complementariamente con todo esto, hay otras herramientas un poco más soft, si se quiere, que, que van de la mano y que acompañan, que permiten que toda esa información que por ahí vive en los tableros o en los indicadores se use y se traduzca en una decisión. ¿Sí? La primera que vamos a ver son las reuniones de seguimiento que se usan para básicamente convertir datos en compromiso. Una reunión de seguimiento no es muy complejo el concepto, pero básicamente son instancias donde se juntan los equipos para ver cómo viene el avance de los distintos proyectos, de las distintas metas, repasan los principales objetivos y demás, y a partir de ahí se toman cursos de acción para corregir cualquier posible desvío que pueda aparecer, ¿sí? Para que una reunión de seguimiento sea efectiva y sirva y que no sea un tiempo perdido y básicamente al pedo, tiene que cumplir con Me tres estás momentos, ¿sí? Eh, Antes de que ocurra la reunión, debería enviarse un temario, tiene que estar preestablecido qué se va a tratar en esa reunión y los temas de coyuntura o de interés, idealmente con una lectura previa de lo que se va a hablar para que la gente lo pueda ir viendo antes de ir a la reunión ya informado y que no se sienten a mirar números, ¿sí? Durante, alguien tiene que, para empezar, ir siguiendo ese temario que no tiene que quedar solamente en el papel, sino que se tiene que hablar de los puntos que están en el temario u orden del día y registrar una minuta. Che, todo lo que se va hablando, qué acuerdos se llegan, qué compromisos se toman, quiénes son los responsables y cuáles van a ser los plazos para cumplir esas cuestiones, ¿sí? Che, fulano, estamos viendo el proyecto de, no sé, de arbolado urbano y Mauro se comprometió a traer para la semana que viene el plan de los próximos 2 meses. ¿Listo? Está claro que yo soy el responsable. ¿Qué voy a traer y para cuándo? Para la semana que viene tengo que traer eso, que es algo que va a servir para seguir trabajando a futuro. ¿Sí? Y una vez que termina esa reunión, donde se tratan todos los temas y demás, se envía la minuta a todos los participantes para que no quede de vuelta solamente en una planilla, sino que cada uno sepa y tenga como el registro de lo que se habló y pueda seguir después en su día a día cumpliendo con los distintos compromisos que hayan surgido. Un ejemplo, las reuniones de gabinete, ¿sí? Una reunión de gabinete es una reunión donde básicamente se siguen los principales proyectos o las principales áreas de gestión y a partir de ahí se van tomando las decisiones y se van organizando eh, las tareas y los trabajos de cada uno de los ministerios, de cada una de las áreas, ¿sí? Y a nivel micro también en cada empresa se hacen reuniones semanales donde se revisa el avance de venta, por ejemplo, un montón de situaciones donde se da esto y se repasan los números que se ven en un tablero, pero se los trabaja y se los mastica más, más en este ámbito, ¿sí? Un reporte, que es básicamente cuando se envía un informe en formato ejecutivo con poquitos indicadores, ¿sí?
y que permita leerlo rápidamente. Uno, detectar desvíos versus lo planificado. Dos, las reprogramaciones que se hicieron por distintos motivos, ¿sí? ¿Cuáles son los hitos próximos a vencer? Che, tengo varias cosas que están por vencer y no estoy llegando, así que tenerlo en cuenta para ir acelerando lo que haga falta. Cómo ven el cumplimiento de las metas y cómo estamos encaminados hacia el objetivo final y el estado de los principales indicadores. Todo eso, bien resumido, que como dice acá, tiene que entrar en una carilla, por eso es un reporte ejecutivo. Y lo que no exige una decisión no va al reporte. No voy a reportar algo que no importa o que es secundario, digamos. Y por último, las alertas tempranas, porque uno también cuando va haciendo el seguimiento, no solamente va elaborando en base a lo que pasa o a lo que pasó, sino que se trabaja con supuestos clave que tienen que darse para que se cumplan los objetivos, ¿sí? Todas las condiciones que tienen que reunirse para que algo termine pasando. Y también los riesgos, se están mapeando, che, corremos con el riesgo de que me caiga un bloqueo por tal cosa o que salga una ley que me impida seguir vendiendo en tal, no sé, en tal país, lo que fuera. Hay que mapearlo porque son cosas que escapan al control de uno o de la organización, pero hay que tenerlos en cuenta para anticipar y también ir viendo posibles cursos de acción en caso de que alguna de estas cosas suceda, ¿sí? Entonces se va diciendo como el seguimiento de las alertas. Entonces, como decíamos antes y cómo se articula lo que veíamos antes con lo que estamos viendo ahora, el tablero no gestiona solo, sino que necesita de instancias que lo conviertan en una decisión. Por un lado tenemos el dato que vive en el tablero, ¿sí? Eso se analiza, se hace una reunión y a partir de ahí se toma una decisión o surge el reporte o la alerta, ¿sí? Eh, Como dice acá también el recuadro azul, los países de América Latina que más avanzaron con todo lo que tiene que ver con la gestión por resultados, no se caracterizan por tener los mejores tableros, ni los más estéticos, ni nada, sino que saben articular bien la información que tienen, la saben trabajar en instancias donde la analizan y toman decisiones para corregir los cursos de acción. Si esto no pasa, eh, no sirve para nada, digamos. Si uno tiene un tablero que no se usa para tomar decisiones, que no se usa para marcar un cambio, no sirve. Déjenlo de hacer, pues están perdiendo tiempo y están generando algo que en definitiva nadie le presta atención. ¿Sí? Resumen rápido del bloque, de cómo hablamos, reuniones de seguimiento, que son instancias periódicas donde se revisan los números y se toman compromisos y tareas con responsabilidad. Los avances, cuando se envían en formato ejecutivo, los principales indicadores y qué acción requiere cada uno, alertas tempranas que hay que tener para anticipar riesgos y para tener en cuenta los supuestos y saber qué tiene que cumplirse para que todo funcione bien. Y por último, la articulación que se da y que une todo esto como un hilo conductor. Seguimos un poquito más, ya estamos llegando casi al final, así que ahí, eh, nada, gracias por seguir acá y les pido paciencia y ya terminamos. El storytelling con datos, porque más allá de los datos, más allá de los indicadores, más allá de los tableros y demás, como venimos repitiendo también desde el principio, todo esto sirve para generar acción. Y si yo quiero generar acción, tengo que poder comunicar de una forma eficiente lo que quiero para que eso genere un impacto, ¿sí? ¿Cómo se debería contar un, un dato o algo que nosotros encontramos? Tiene que tener para empezar un contexto, tiene que comunicar el hallazgo y la implicancia. Esa es la estructura que tiene que tener. ¿Qué es el contexto? Todo lo previo. ¿Cuál era la intención y queríamos lograr? ¿Sí? Para eso tenemos la meta, tenemos que conocer el periodo, tenemos que entender de qué programa, de qué proyecto, de qué política, de qué actividad estamos hablando, para ubicar a la persona que está leyendo ese dato, bajarlo a tierra, digamos, che, estamos hablando de esto, ¿sí? A partir de eso, ¿qué encontramos? ¿Cuál fue el final, ¿no? ¿Cuál es el resultado versus la meta? ¿Cómo viene la tendencia? Si yo te lo comparo con otros casos, con otras categorías, con otras provincias, ¿cómo estamos en relación a eso? ¿Cómo seguir complementando? Como que seguimos hablando un poco de lo mismo, ¿no? De darle contexto y cada vez más nutrir a la información y a los datos para que
terminen de comunicar algo, y la implicancia o una interpretación. Che, todo esto que te digo, este contexto, este hallazgo, ¿qué significa y qué implica? ¿Implica tomar una decisión? ¿Te recomiendo algo? Eh, ¿Hace falta que cambies algo o seguís como estás? ¿Sí? Esa es la parte como más difícil y que es necesario que esté cuando estamos hablando de un sistema de gestión, cuando estamos hablando de gestión por resultados, ¿sí? Un sistema de análisis tiene que necesariamente sugerir una línea de acción y no solamente quedarse en, che, te lo comunico y fíjate qué haces. Porque ahí como que le tirarle la pelota al otro y nada, y que decida y que vea que puede. Es cumplir con una parte, che, sugiero esto, después puede que se siga con otro curso de acción, pero bueno, la propuesta está. ¿Sí? Mismo dato con dos formas de presentación en base a lo que veíamos recién. Entender cuál de los dos genera una acción. Por un lado tenemos un primer caso con un dato sin contexto y sin narrativa, donde decimos, che, en el tercer trimestre se procesaron 4.200 expedientes, lo cual es un incremento del 3% respecto al trimestre anterior. Buenísimo. O sea, está muy buena la información, está todo, pero sigo sin entender cuál es el trasfondo, cuál era el número anterior, a cuánto esperaba llegar, cómo venimos versus lo planificado. Nada de eso está. En cambio, en la otra tarjetita vemos ya algo un poco más, con un poco más de color, ¿sí? Dice, che, en el tercer trimestre se procesaron 4.200 expedientes, un 3% más que en el trimestre anterior. Sin embargo, esto representa solo el 72% de la meta trimestral, que era esta que está acá. A este ritmo, la meta anual no se va a cumplir, ¿sí? Se recomienda entonces revisar la dotación del área de atención para tratar de corregir esto y antes de fin de año eh, dar vuelta al resultado, digamos, ¿sí? Vean la diferencia, entiéndanlo, traten de reflexionar también, si laburan con reportes o con datos, cuál es lo más frecuente, qué es lo que más se ve en su día a día y si ustedes son los que reportan, entender cómo podrían tratar de pasar de esto a esto. Y si ya están en esto, buenísimo, sigan así. Es la forma y es la manera en la cual se tienen que comunicar las cosas, independientemente del nivel al cual se comunique, ¿no? Siempre tiene que estar lo más nutrida de contexto posible. 6 principios prácticos de cómo contar una historia, pues de eso hablamos cuando hablamos de storytelling, ¿sí? 6 principios prácticos y ejemplos, ¿sí? Primer principio sería, che, por gráfico, solamente un mensaje. Si vos querés tratar de comunicar todo en un solo gráfico, sí o sí, lo que querés comunicar se diluye y no se entiende nada, ¿sí? Acá vemos este pequeño gráfico de líneas, como lo único que vos te das cuenta es que tenés una tendencia alcista y creció un 18% la inserción laboral. Acá no hay tanto otros elementos del gráfico por la cuestión de la escala, pero bueno, faltaría che, la escala, los números y demás. Entiendan que a nivel, a modo de simplificar, está así bastante, bastante escueto. Pero bueno, como primer principio, che, un mensaje por gráfico, no más, para no marear. ¿Sí? Segundo lugar, el ruido visual. Les pasará con las planillas de Excel o con los gráficos o con lo que sea. Todo el ruido que se pueda eliminar y que eh, diluya la atención hacia otras cosas que no importan, hay que tratar de eliminarlo. En el Excel se pueden sacar las casillitas, todo eso se puede sacar para que la información quede lo más limpia posible y que permita enfocarnos en lo que interesa, ¿sí? En este caso, vean como el primer gráfico es colores distintos, sin fundamento, tiene las grillas así horizontales que no sirven para nada, o sirven, pero no en este caso, tiene un recuadro negro y de ahí pasamos a otro ejemplo donde está mucho más limpio, donde el foco pasan a ser las barras y entender qué representa cada una, ¿sí? Usar el color, pero con una intención. Si yo voy a ponerle color a algo, es para resaltar lo que yo quiero que la otra persona se lleve, ¿sí? En este caso, vemos que esta barra del medio era el foco. Quiero mostrar, che, el mayor es esto. Bueno, acá te lo resalto para que tu vista se vaya directo a eso, ¿sí? Principio número 4, ordenar para revelar, o sea, puedo presentar lo mismo de forma desordenada o de forma ordenada. Imagínense el gráfico de barras que veíamos recién de la cobertura de vacunación.
cómo está ordenado de mayor a menor. Podríamos también tranquilamente tenerlo desordenado, pero ya obliga al lector o al que visualiza a tener que procesar un poco más y tardar un poco más en entender qué pasa. Entonces, siempre ordenar los datos de menor a mayor o de mayor a menor, según sea el caso, para que tenga sentido y para que sirva y para que se pueda entender rápido. Resaltar un dato clave, ¿sí? Acá como estaba mostrando, che, tenemos una caída, marcarla, es algo que una buena práctica que está buena y sirve un montón. Y cerrar con la acción. Como decíamos, tiene que haber como una recomendación o un curso de acción. Entonces, en este caso vemos que había un gráfico que mostraba eh, una caída, por ejemplo, che, el abandono exige rediseñar el cursado. Si vemos que tenemos una alta tasa de abandono en un curso, ver qué hace falta cambiar para disminuir eso. Seguimos hablando de principios, lo estoy matando con los principios, pero está bueno. Nada, es bastante teórica esta parte, pero está muy bueno porque es donde se marca realmente la diferencia entre gráficos o visualizaciones que sirven y gráficos que confunden o que terminan siendo, que no se usan porque la verdad que no ayudan en nada. Eh, Principios para que las visualizaciones no mientan, ¿sí? Hay varias formas de engañar cuando nosotros visualizamos datos con objetos visuales. Ejemplos hay miles, se imaginarán un montón de casos, ¿sí? Y acá tenemos los principales temas a tener en cuenta para evitar que eso pase, ¿sí? Uno es titular con el hallazgo y no con la variable, o sea, no es lo mismo titular, che, cobertura mensual, que poner el detalle y la descripción de lo que pasó. La cobertura cayó 8 puntos en julio y está por debajo de la meta. Es mucho más específico y mucho más, eh, nos permite poner el foco en lo que está pasando y en lo que vamos a ver en el gráfico. Entonces, este sería un primer principio que está bueno tener en cuenta y usarlo siempre. Principio número dos, incluir siempre una comparación. Benchmark, que es comparación, digamos. Un dato que no tiene nada contra qué comparar, no se interpreta, ¿sí? Tengo que compararlo o contra una meta, o contra un periodo anterior, o contra otras categorías similares, o contra mis competidores, o contra otras jurisdicciones, y cuando estamos hablando de un gráfico de la provincia y entender las distintas ciudades, bueno, eh, la comparativa por las distintas ciudades y cómo vengo versus el resto, ¿sí? Ahora vamos a ver ejemplos de cada uno de estos, pero está bueno tenerlo en la teoría. No truncar el eje de la Y, el eje de la Y sería el eje vertical, donde están los valores, ¿sí? Muchas veces se hace como de cortar la escala para exagerar variaciones o para suavizar variaciones, depende de qué nos convenga. Eso es una mala práctica y termina induciendo a- al engaño, ¿sí? Entonces está bueno evitar hacerlo. Siempre obviamente va a depender de qué estamos buscando, pero es como algo engañoso en términos de comunicación. Citar la fuente y la fecha en toda visualización, como venimos viendo en todo, siempre está de dónde surgen los datos y qué fecha o qué periodo es el que estamos visualizando. Súper, súper importante, porque si una persona que ve no tiene idea de qué está mirando. Y mostrar el dato completo, no omitir periodos negativos ni seleccionar solo lo que a mí me conviene, ¿sí? Porque si no, se pierde la credibilidad. Como dice acá el recuadro resaltado, estos principios son la diferencia entre comunicar y manipular. A veces queremos manipular la opinión, entonces tomamos ciertas actitudes para tratar de ocultar la información o demostrar solamente lo que yo quiero, lo que a mí me conviene. Ejemplos, sí, ejemplos de lo que vimos recién y de estos 5 principios. Dijimos que el principio número uno era titular con la variable y no con el hallazgo. Acá vemos, che, cobertura mensual. Podríamos titularlo con un poco más de detalle y mostrar cómo la cobertura viene cayendo mes a mes y tiene una cobertura, una caída sostenida. Entonces ahí como que orienta un poco más a la visualización y se entiende bien qué estamos viendo, ¿sí? Principio número dos, decíamos, mostrar datos sin comparación. Esto, o sea, me da gracia porque la verdad que es algo que se ve bastante, se ve muchísimo más de lo que nos gustaría. Este tipo de visualizaciones así de las tarjetas con números grandes mostrándote un logro que no está relacionado con nada más. Entonces, 68% de cobertura de vacunación, está bueno saberlo, pero no sé si está bien contra la meta propuesta, si se cayó, se creció versus el periodo anterior,
si estamos por encima o por abajo del promedio del país, un montón de cosas que quedan por afuera y que son engañosas o que tienden a orientar hacia una determinada opinión y no hacia y no hacia la objetividad que debería perseguir, ¿sí? Truncar el eje Y es lo que le decía. Cuando se corta el eje para tratar de exagerar variaciones, acá, che, la cobertura pasó del 85 al 87. Si se ve solamente de este lado del gráfico, ves, wow, mirá, creció un 50%, pasó el doble. No, la realidad que no. O sea, creció 2 puntos, pero como yo corté el eje de 80 a 90, parece que es un montón. Entonces acá, está bueno siempre dejar el eje desde cero para que las variaciones siempre sean reales y se tome la dimensión correcta de dónde está el crecimiento de la caída, digamos. Y los errores como más difíciles de detectar, uno es cuando no se cita la fuente o, no, o la fecha, me ponen una comparativa o una evolución o lo que fuera, pero no sé de dónde surgen los datos, si no sé de dónde surgen los datos, no puedo ir a comparar si es cierto o no, que es fundamental, tengo que poder comprobar si lo que estoy viendo me están mintiendo o es la verdad, y tampoco sé a qué periodo hace referencia, porque no me lo están contando. Entonces está muy buena la inserción laboral por el programa, pero no sé de qué estamos hablando, así que no me sirve para nada. Y por último, elegir lo que muestro. Si yo tomo un gráfico y muestro solamente esta parte, vamos a estar todos muy contentos y decir, wow, mira cómo creció, lo que sea. Crecieron el ingreso per cápita, creció el empleo, lo que sea, pero estamos obviando mostrar toda una parte anterior donde veníamos de una caída sostenida y este crecimiento ni siquiera llega a empatar a los niveles que teníamos en enero, ¿sí? Entonces, a partir de ahí yo tomé la decisión deliberada de mostrar solamente lo que a mí me convenía y así de esa forma no ser del todo honesto con la visualización u orientar hacia donde yo quiero que vaya la opinión a la hora de ver el gráfico, ¿sí? De vuelta, ejemplos, muy importante tenerlo en cuenta y muy importante que también a medida que lo vamos viendo, vayan tratando de detectar en qué casos vieron cosas similares, si en sus lugares de trabajo vieron que se reporte de esta forma, o si sin querer, porque muchas veces por no saber, se termina haciendo esto, sin saber que esto puede generar como distorsiones en la información y en las decisiones. Porque de vuelta, lo más importante de todo lo que vemos es que la información que se arma o que se reporta sirva para tomar decisiones y para corregir desvíos que puedan haber. Esto lo dejé a modo gráfico, la verdad que es como muy, muy visual y muy divertido entender cómo un paralelismo entre los datos y los legos y cómo los datos pasan de ser datos crudos, que están todos desordenados, todos mezclados en alguna base de datos, en encuestas o en lo que sea. Cuando uno los empieza a trabajar, che, primero los clasifico, los separo por color. Perfecto, los voy a ordenar, después los presento visualmente, los de menor a mayor, lo que sea, y después si quiero me construyo una casita, como de la misma manera podemos hacer la misma cadena y con los datos. Yo puedo tomar datos que eran crudos y que parecen no tener relación entre sí, y ordenándolos, haciéndole un proceso de limpieza, de clasificarlo, de ordenarlo, de darle formato, de presentarlo de una forma linda y demás, cuentan una historia, sirven para entender y para de vuelta tomar una decisión y poder eh, mejorar algún indicador que nos interese, ¿sí? El valor no está en tener los datos, sino en recorrer toda la secuencia y construir una historia que de vuelta tiene que o tendría que ser honesta y mostrar siempre la realidad para que cuando tomamos la decisión la hagamos viendo toda la película y no solamente una foto que nos puede inducir a errores o sesgos, ¿sí? Hasta ahí el contenido principal y ahora a modo de cierre, tener como las 3 preguntas que tengamos presentes siempre cuando veamos un sistema de indicadores que tenemos que poder responder para que sea un sistema de gestión, ¿sí? Uno es que el sistema de gestión de indicadores me permite entender si vamos bien, cómo estamos respecto a la meta, cómo estamos respecto al año pasado, cómo estamos respecto al resto. Yo tengo que poder entender cómo vengo. Si no me sirve para ver eso, estoy muy complicado. En un segundo nivel, entender, che, vengo de esta forma, ¿por qué?
Si vengo bien, ¿por qué vengo bien? ¿Qué es lo que está performando tan bien? ¿Y qué me explica ese resultado? Y si vengo mal, ¿por qué? ¿En qué área? ¿En qué aspecto? ¿Dónde está mi principal punto de dolor? Y nada, entenderlo y tener esa interpretación bien clara. Y por último, ¿qué hago? O sea, está todo bien. Vengo de esta forma, estos son los motivos, la verdad que vengo mal en Corrientes, en Chaco y en Misiones, y tengo que mejorar. ¿Y qué hago? Bueno, y tenés que mejorar en esto, en esto y en esto. O sea, a partir de todos los hallazgos, tener una recomendación o poder tener cursos de acción que me ayuden a mí a tomar la decisión. ¿Sí? Como regla, si un sistema de indicadores responde solamente lo primero que es, che, ¿cómo vengo? Estoy reportando y nada más, ¿sí? Si responde las preguntas uno y 2, ¿cómo vengo y por qué me interpreta las cosas? Es un sistema de análisis, solamente está analizando. Y recién, cuando un sistema logra responder las tres preguntas, estamos en presencia de un sistema de gestión que de vuelta, este módulo y este programa se llama gestión por resultados. Así que lo que más nos interesa de todo es poder gestionar los datos, los indicadores, los tableros, las reuniones de seguimiento, los reportes, todo lo que vimos y todo lo que vieron en la clase número uno, en la clase número 2 y demás son herramientas que a nosotros nos permiten gestionar, que nos facilitan la gestión, ¿sí? Y la gestión es lograr hacer lo máximo posible con los recursos. Los recursos siempre son escasos, así que tener la posibilidad de maximizar los resultados que yo puedo obtener y el impacto que puedo llegar a generar en este caso en la población, si estamos hablando del sector público, es lo principal y lo que nos debería mover a todos y, y lo que tiene que llevarnos a tomar las acciones a partir de estas tres clases. Ojalá que les haya quedado, que se lleven herramientas, que puedan ponerlas en práctica, que les sirva el contenido, que les sirva los materiales de consulta y demás, y sepan de vuelta que quedan los foros abiertos en las tres unidades. Seguimos las charlas por ahí. Muchísimas gracias de vuelta. Espero que la clase haya sido amena, que haya sido lo más dinámica posible. Traté de poner ejemplos, traté de poner situaciones de la vida cotidiana para bajar algo que suena muchas veces muy abstracto, pero cuando lo bajamos a la tierra y entendemos que en todos lados estamos rodeados de datos y qué hacemos con esos datos es lo que nos diferencia, eh, es es cuando nos damos cuenta de que no es todo tan lejano como parece y todo es más parte de nuestro día a día de lo que nos imaginamos. Muchas gracias por estar, muchas gracias por quedarse y ahora nada, abrimos un micrófono para charlar si queda alguna duda, si quieren hacer alguna consulta, algún comentario, bienvenido sea. Bueno, Mauro, la verdad que impecable, muy buena clase, muy buen contenido para darle un cierre a este programa bastante ejecutivo de gestión por resultados. La idea que teníamos con Lorena y con el equipo de la escuela era poder hacer algo que sea bien herramental, que no sea tan teórico, y la verdad que las tres clases fueron ahí, sí, obviamente con el contenido teórico que corresponde, pero la verdad que muy bueno, sobre todo para la parte práctica. Así que bueno, bueno, Emilio no se pudo conectar, está Pablo, bueno, Mauro, realmente muchas gracias. Creo que todos terminamos aprendiendo un montón de cosas. Si alguno ya tenía algún concepto, nunca está de más refrescar los mismos. Y bueno, eh, reitero el agradecimiento a ustedes, a los profes, al equipo de la Escuela de Gobierno que está encabezado por Lore, y a todos los que estuvieron participando, bueno, los que no pudieron entrar a las otras clases, pero que pueden entrar al aula virtual. Ahí les estuvimos dejando la info de cómo poder acceder para poder ver el material que quedó de las clases anteriores. Y bueno, y como les dije hoy, estén atentos a que vamos a estar publicando en el aula la fecha del cuestionario, cuáles van a ser cuál va a ser el reglamento, digamos, para aprobar este curso. Y bueno, quédense tranquilos, como dijo hoy, que no va a salir de lo que dimos en las clases, de lo que dieron los profes, de lo que está en el material de estudio. Así que tranquilos y tranquilas, si prestan atención en clase, seguramente les va a ir súper bien.
Así que bueno, nada, por mi parte eso, muchas gracias por confiar también en las ofertas que brindamos del gobierno de la provincia y de la escuela de gobierno, porque realmente queremos que esto sea que sea lo mejor para poder llevarlo a nuestras localidades o a cada una de nuestras organizaciones, porque si queremos mejorar, se mejora desde nuestro metro cuadrado. Así que bueno, y ustedes empezaron ese camino claramente y están en eso formándose, así que de corazón muchas gracias y bueno, no sé si profe Pablo también quiere decir unas palabras. No, muy cortito, no sacarle mucho tiempo, pero más que nada, nada. Como siempre, un gusto, muy bueno, profe Mauro, toda la presentación, muy ameno, muy sencillo, muy claro sobre todo. Eh, Agradecer a la convocatoria que nos dieron, agradecer a, bueno, los colegas de lujo con los cuales pudimos compartir todo este proceso, pero también, sobre todo, los que están hasta esta hora en el último módulo y se quedaron acá y participaron y generan preguntas y demás. Evidentemente hay un compromiso con la propuesta, lograron conectar con la propuesta y hay un compromiso con ustedes mismos de poder sacar el mejor provecho de todo esto. Y bueno, es también agradecerle a ustedes porque más allá de que a nosotros nos gusta, queremos compartir y queremos dar, lo interesante que esta herramienta sirva. Y como le dije en su momento, agradezco la iniciativa de la Escuela de Gobierno que estén apostando a esto. Y la verdad que está muy bueno que ustedes puedan dar el salto de calidad para que podamos profesionalizar los distintos estamentos, sobre todo en la cuestión de la administración pública, cambiar la mirada, poner otra lógica y entender que podemos tener una lógica. Con nueva gestión pública, con eficiencia, con transparencia, con lograr buscar los mejores resultados, con comunicar de la manera más concreta y más transparente, más real. Y eso ustedes deben ser agentes multiplicadores de esto. Así que bueno, los que están hasta acá realmente están convencidos. Así que nada, los felicito y los aliento a seguir por este camino y que sean agentes replicadores. Seguramente nos encontraremos en algún otro momento, en cuestiones profesionales, en cuestiones de gestión o en alguna otra propuesta formativa. Así que el mayor de los éxitos tienen los materiales que dejaron los profes. Vuelvan a masticarlo, hagan redes entre ustedes, comuníquense, fíjense qué pueden intercambiar, quién está trabajando en cosas similares. Ese tipo de cuestiones ayudan muchísimo y es lo único que puedo decirlo. Gracias, sigan por ese camino, los alentamos a continuar y gracias a la convocatoria que hicieron nosotros de la Escuela de Gobierno, del Gobierno de la provincia, a Santi, a Lore y a los colegas con los que compartimos. Solo eso, muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, gracias, Mauro, también. Excelente las clases que dieron. Bueno, también Emilio, que dejó su saludo. Y bueno, comentarles también que así como dijo Santi, ahora vamos a subir los cuestionarios respectivos de los módulos después del cuestionario final. Este programa de formación termina el 14 de julio, es decir, a partir de esa fecha tienen para descargar el certificado si cumplieron con todas las actividades, pero también pedirles que completen la encuesta, perdón, que vamos a hacer desde Escuela de Gobierno para seguir mejorando y también para saber si les interesa algún tema en particular que esté vinculado con esto, como para poder hacer un segundo nivel si es necesario. Y también en octubre estamos viendo ahí con los profes para lanzar otra corte por si, bueno, conocen a alguien que quedó afuera en esta primera, porque la idea es, bueno, poder llegar a todos lados y también al interior, así que a los que conozcan, seguir también nosotros siendo esa red para seguir capacitándonos y adquiriendo herramientas. Así que bueno, no queremos robarles más tiempo, pero agradecerles sobre todo y que cualquier duda estamos a disposición. Sé que muchos se comunicaron con Patricio, que es el encargado del coordinador de este programa desde Escuela de Gobierno para toda la parte técnica. Y si no, nos mandan un mail y también ahí les solucionamos todo lo que tenga que ver con aula virtual o por ahí acceder a los contenidos de este curso. Así que bueno, muchas gracias y quedamos a disposición. Bueno, muchas gracias a todos. Ya reiterar las gracias y si no quedaron dudas, ya estamos por finalizado el módulo.